2023. Empezamos este FiturTech con el leitmotiv que nos ha llevado hasta aquí, es viaje al centro de turismo. Para esto nos hemos inspirado en Julio Verne, en los viajes que ideó Julio Verne y en todas esas innovaciones tecnológicas. Es curioso leer ahora a Julio Verne con lo que nosotros sabemos. Igual cuando lo lees de niño no eres tan consciente, pero si lees Julio Verne con ya una carrera profesional avanzada, te das cuenta de realmente el valor y el mérito que tuvo este hombre en todo lo que imaginó. Y sobre todo nos hemos centrado también en todo lo imaginable es posible. ¿Por qué no vamos a imaginar, por qué no vamos a hacer posible aquello que estamos imaginando? Y esta es la labor del ITH. El ITH tiene esta labor de conseguir que lo que alguien imagine, otra persona pueda aterrizarlo, otra persona pueda mejorarlo y traerlo a nuestros negocios. Esa es la labor del ITH. En este foro de Tech y Negocio, lo que vamos a hacer es centrarnos en la isla, en el libro de La Isla Misteriosa. En este libro tenemos un protagonista que llega a una isla en donde naufraga, desaparece su barco y tiene que poder salir de la isla. Tiene que analizar los recursos que tiene en la isla, tiene que pensar qué hace con esos recursos para que sean productivos y una vez que son productivos ya tiene que pensar cómo salir de la isla. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en los 3 días. Hoy vamos a analizar qué recursos tenemos, mañana vamos a analizar qué puedo hacer con los recursos y el viernes vamos a ver cómo puedo salir de la isla, cómo puedo conseguir que mi modelo productivo vuelva a ser eficiente. Hoy empezamos, primera ponencia, director general del ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz, y nos van a hablar de algo que es muy importante en esto de los recursos, que son los recursos económicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que era complicado. No se oye. ¿No se escucha? No hay audio. Ahora me imagino que irá el sonido. Sigo hablando para que el sonido pueda darle volumen. ¿Ok? ¿Está el volumen? ¿Se escucha el volumen? Creo que todavía no. ¿Sonido? Ana María. ¿Sonido? Probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Bueno, la parte de agradecimientos y reconocimientos. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Pues agradecer a Ana María la presentación que ha hecho. Era complicado decir en menos tiempo la conceptualización que lleva FiturTech este año. Y como decíamos ayer, para hablar de recursos, y en este caso los recursos que están asociados a los fondos Next Generation, contamos con la mesa que repetimos. Yo creo que esta ya es la 3ª temporada, estamos en el primer episodio. Si sois seguidores de series, pues yo creo que podemos hacer un buen ciclo, y comentaba antes con Enrique y con el resto de compañeros de mesa que vamos a recordar parte de lo que dijimos otros años y sobre todo dónde estamos ahora y dónde tenemos que estar y qué compromisos podemos tener de cara al año que viene. Está con nosotros Enrique Serrano, que es CEO de Dinámica, empresario, pero también presidente del Grupo de Inteligencia Artificial de Ametic, y también es miembro del grupo de trabajo de Gaia X, en este caso en España para el sector turístico. Rocío Luque, que es responsable del sector turístico en FI Group, sector proveedor, tecnología, sector de consultor, proveedor de fondos. Enrique Martínez, presidente de Segitur, Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, que es el brazo armado de la Secretaría de Estado de Turismo para todos los temas que tengan que ver con tecnología y sostenibilidad. Y Juan Jesús García, responsable de Industry Affairs, responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Amadeus. Pues ya discutimos y hemos hablado mucho tiempo, muchas veces, de los fondos europeos, pero la pregunta inicial es, la que estaba planteada es dónde estamos, pero ¿dónde estábamos el año pasado? Y del año pasado hasta aquí, ¿dónde estamos ahora? Y pregunta abierta, donde queráis empezar, si queréis con hablar testigos, si queréis hablar en el orden en el que estamos, pero por favor, interrumpiros, porque yo creo que si hablamos y tenemos un buen diálogo, será mucho más interesante para todos. ¿Quién habla, Enrique? Le corresponde por Enrique, orden de por favor. antigüedad, magisterio, etcétera. No. Bueno, empiezo yo entonces. Venga, Enrique, que están un poco porque Enrique no tímidos. porque Enrique no se fía de mí. Yo creo que empezamos muy bien. El año pasado había alguna perspectiva sombría e incluso algún razonamiento siniestro relativo a que las ayudas que se habían dado a los ERTES no iban a funcionar, los créditos ICO no se iban a poder pagar, iba a ser un pequeño desastre. En fin, había ciertos temores que se han desdibujado. El Banco de España tenía incluso una previsión más pesimista de lo que pasó finalmente con la devolución de créditos ICO, muchas cosas, ¿no? Yo ayer preparando esto, sabiendo que probablemente me tocara el primero por alguna trampa, lo que hice fue coger un periódico y ver del sector, el Tour en este caso, fue al azar, y coger los titulares, ¿no? Entonces, ¿de cómo estamos? Pues 17 de enero,
Exceltur cree que el turismo supuso el 61% de la recuperación económica del 22. 17 de enero, ese mismo día, las afiliaciones a la Seguridad Social, el empleo turístico encadenan 19 meses de crecimiento. El sector cerró diciembre con 2,45 millones de afiliados, el mejor dato de toda la serie histórica. 19 de diciembre, datos de Tour España, empleo turístico, noviembre registra la mejor cifra de la serie histórica, en este caso eran 47.000 más que en el mes de noviembre del año pasado. 15 de diciembre, los fondos europeos, aprobados 196 proyectos de sostenibilidad, 720 millones de euros, con el segundo programa de planes de sostenibilidad turística. 5 de diciembre, el Gobierno aprueba 64 millones para las zonas extrapeninsulares. 1 de diciembre, nuevos pasos para que el sector tenga más relevancia en los organismos de la UE, exportando políticas públicas y haciendo que la política de turismo sea por fin una política europea, uno de los viejos empeños de nuestra ministra. 17 de noviembre, 2,54 millones de afiliados a la Seguridad Social. El turismo español ha superado en cerca de 110.000 trabajadores las cifras pre-COVID. 9 de noviembre, Reyes Maroto afirma que el turismo debe fomentar la protección de los bienes de interés cultural, una mejor, en fin, y creo que estamos dando paso a otra cosa de la que luego hablaré. Pero ¿cómo estamos? Pues estamos, como dicen los datos, que estamos muy bien, que el turismo la otra vez le costó 7 años salir de la crisis, esta vez le ha costado 2 y se ha hecho con más justicia, un 70% de trabajadores fijos, y creo que estamos mirando los turismos y sobre todo, luego hablaremos de ello, con un enfoque de una política pública distinta que afronta los 4 o 5 grandes problemas que veníamos todos reconociendo en nuestro sector. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Y desde el punto de vista de sector, que estoy totalmente de acuerdo, son datos. Luego podríamos discutir sobre la interpretación de los datos, pero los datos son los que son. Y desde el punto de vista de fondos, ¿cómo estamos? Pues en fondos estamos, la ministra el otro día, por no citar que es un poco largo, de los 3.400 millones, volvemos al principio. ¿Alguna vez hubo 3.400 millones? No. ¿Qué decía Exceltur hace unos meses en un digital, no me acuerdo cuál era? Que antes no se cayó en ello porque como las cosas iban bien, los turcos estaban en una situación política rara, los griegos también, bueno, pues que no se le prestó atención. El caso, no. Por tanto, hay por primera vez más dinero del que ha habido nunca. Es el único sector que tiene unos fondos asignados, tiene unos fondos asignados. No podía tener un PERTE por una cuestión que también tratamos aquí el año pasado. Los PERTEs existieron después y solo Dios nuestro Señor puede hacer cosas que suceden en el futuro y en el pasado a la vez. O sea, nosotros fuimos un plan antes de que nadie lo tuviera y luego surgieron los PERTE, de lo que también podemos hablar y hablamos ya el año pasado. O sea, 2.000 millones de 3.400 ya están encaminados. Se puede debatir si es con más de rapidez o con menos, pero haciendo todo el debate. Somos los mismos que éramos, estamos con la misma legislación, con algún control muy razonable suplementario, como que la subsecretaría tiene que avisar que verdad esos fondos se corresponden con fondos europeos antes de dar el acuerdo, o sea, cosas todas sensatas, y luego recordar a los que tienen prisa, y yo soy uno de ellos, que habría que hacer otra ley, tal, que eso afortunadamente se debatió hace 2 años, ¿no? Y las editoriales de los periódicos están ahí. Entonces cogemos a las personas que ahora dicen eso, las editoriales de un periódico hace un par de meses, por ejemplo, y la editorial de hace 2 años. Majete, y comparas, habéis cambiado la línea editorial, el tipo que la escribía, ¿qué ha cambiado? ¿No? Y luego no, que no se te ha ocurrido, eso ya se le ocurrió antes a alguien y se dijo que no, o sea que hubo un intento de avanzar más ahí. Pero vamos, estamos como estamos y vamos a ver. ¿Qué dice Europa? Y volvemos a los externos, ¿no? Porque como aquí siempre Barajas es un coladero, o por el contrario Barajas es un caos porque los controles son tan excesivos que no pasa nadie, nunca estamos en un punto normal. ¿Qué dice Europa? Que fuimos el alumno aventajado de la clase en redactar los planes y hemos sido también el alumno en ejecución. Dentro de eso todo el mundo está yendo más lento porque esto es muy difícil si lo quieres hacer legalmente y luego sobre todo otra cosa de la que hablaremos mucho, si lo quieres hacer hablando con el sector. Nosotros hemos tenido para la plataforma, en la que luego hablaremos, N.000 reuniones. Tenemos un ente gestor con todas las patronales, todas las asociaciones de ciudades, o sea, eso lleva mucho tiempo. La última milla, que buena parte de los aquí presentes habéis sido contactados, pues la otra vez hablamos con 22 asociaciones, lo trasladaron, nos dieron un caso y otro no. Esta vez lo mismo y esta vez con más éxito, que nos han hecho más caso, en fin, que eso lleva tiempo. Entonces, estamos bien y sobre todo tenemos la oportunidad que no hemos tenido nunca. Entonces, en lugar de fijarse en el detalle, podría haber ido 4 meses, tampoco mucho más, 4 meses más rápido, pues va a ir esto. Y 2023 va a ser el año en el que va de los fondos, sin duda. Ajá. ¿Dónde estamos? ¿Opiniones?
opiniones o perspectivas desde el punto de vista gran empresa, desde el punto de vista METIC, desde el punto de vista de ayudas. Bueno, yo, si queréis, no seré yo quien contradiga a Enrique. Recalcar que como sector estamos, yo creo que todos ilusionados con el 2023, y yo creo que es un mensaje que estando en Fitur lo tenemos que trasladar en la medida en que el creamos, ¿no? Y creo que eso se refleja. Y nosotros siempre hemos visto el fondo como un acelerador de cosas que el sector va a hacer, ¿no? En ese sentido yo quería poner el énfasis en dos áreas, más allá de la discusión de si hay fondos o no, que creo que le corresponde a Enrique, y bueno, y mucho se ha dicho ya en los pasados años, y todavía queda bastante tela por cortar, porque muchas veces no se habla de que con esto vamos a estar hasta el 2026, estamos a mitad ni siquiera a mitad de camino. Tercera temporada, primer episodio. Correcto. Entonces, aquí yo creo que también hay que hacer un ejercicio de poner cosas en perspectiva. Pero bueno, yo hay dos áreas en las que creo que quisiera resaltar o poner el énfasis dónde creo que vemos la oportunidad como sector y que se ha estado trabajando. Una es en el ámbito de datos y de espacio de datos, ¿vale? Y ahí Segitur, Sedia y con otros organismos y también con el sector privado se están haciendo, yo creo que un trabajo muy interesante. España a nivel europeo hay empresas españolas junto con otras empresas que han presentado un proyecto para la formación y para la indagación del espacio de datos a nivel de turismo, y ahí es donde es un área en la que realmente para poder ponerla en marcha y poder acelerar, los fondos pueden ser, no sé si se oye bien. El volumen se ha ido. ¿Volumen? Hola, sí, ¿se oye? ¿Sigo hablando? Vale. Es un ámbito en el que todos los que estamos aquí estamos trabajando, desde diversos, tanto a nivel de empresa como a nivel sectorial. Gaia X España ha comenzado a rodar. En la plataforma de destino de turismos inteligentes el valor del dato y el compartir el dato tiene un protagonismo que se debiera revertir. Esa es una parte que a mí me parece muy importante resaltar y que creo que es parte de por dónde dirigir, porque al final vamos a tener que priorizar dónde se ponen esos recursos, ¿no? Y es un ámbito en el que, como digo, España como sector turístico puede y tiene la aspiración de liderar a nivel europeo. Y el otro que no quería perder la oportunidad y en el que también nosotros hemos estado trabajando es el de la digitalización de pymes. Nosotros siempre entendimos el proyecto europeo como un proyecto que tiene que tener un impacto económico real en el sector, y el sector turístico siempre se ha caracterizado por un tejido productivo componente por pymes. Y ahí es donde, bueno, pues creo que bastantes de los que también estamos aquí tenemos nuestras propuestas. Creo que es un tema que debiera desarrollarse y que esperamos que se vaya a desarrollar a través de la plataforma Destino Turismo Inteligente, a través de otras. Tenemos un proyecto con vosotros, con el ITH hotelero. Lo que yo quería aportar es, durante este año, en el último año, hemos trabajado con destinos y con hoteles, y realmente es un ámbito en el que la respuesta por parte del sector es positiva. Entonces, quería poner un poco en valor y enfocar de una manera constructiva también la respuesta. Yo creo que los fondos tenemos que tener también la habilidad nosotros como sector para poder, en el diálogo y en la cooperación, poder redirigirlos hacia aquellos ámbitos en el que realmente puedan tener un impacto económico y poder acelerarlo durante este año. Ajá. Y desde vuestro punto de vista, como METIC, como consultora, lo comentaba Juan Jesús y Enrique, para llegar a las pymes y para llegar bien a las pymes y tener impacto, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues a ver, yo comparto también ese punto de vista que hoy estamos aquí porque hay que hacer una retrospectiva, ¿vale? Estamos, como dicen, en esa analogía de mitad del partido a mitad del maratón, como queráis mencionarlo, pero a fin de cuentas, si hacemos una foto de este mismo momento hace un año, sí podemos decir que ha habido un avance, podemos decir que ha habido una evolución, podemos decir que ahora sí tenemos proyectos encima de la mesa, ahora sí tenemos convocatorias, muchas convocatorias hemos tenido durante el 2022, no solamente de la parte de turismo, hablamos del componente 14, hablamos de todo lo que sería la transversalidad al que puede aplicar el sector, ¿no? Porque a fin de cuentas hablamos de un sector muy heterogéneo y sin duda alguna se puede aprovechar de muchísimas de las inversiones que contiene el plan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que ahí han habido muchas empresas que se han podido beneficiar de muchos tipos de convocatorias y bueno, y eso es un punto a resaltar. Luego están los datos, como también decía Enrique, tenemos datos encima de la mesa. Hoy también la expansión. La ministra decía que efectivamente este 2023 iba a ser el mayor año de mayor éxito de turismo.
hablamos de datos que efectivamente son muy positivos. También tenemos encima de la mesa una adenda que, bueno, es un proyecto de adenda, 94.000 millones. Aquí también tenemos muchas perspectivas, habrá que ver hacia dónde se redirige. Y si hablamos concretamente de lo que sería el ámbito turístico, efectivamente también lo ha dicho Enrique. Aquí tenemos ya aproximadamente un 60% del componente 14 que ya se ha desplegado. Un detalle que me gustaría remarcar es que de ese 60% de esas inversiones, el 80% van al tejido público y el 20% van al tejido empresarial. Entonces, bueno, es algo que también hay que ponerlo encima de la mesa para seguir mejorando, equilibrando y potenciando la colaboración público-privada de todos estos proyectos, ¿vale? Para que, a fin de cuentas, esa transformación del turismo que estamos persiguiendo realmente pueda ser real en estos próximos años. Y Enrique, como Ametic y Calla X tienes varios gorros, puedes hablar desde distintos puntos de vista. ¿Dónde estamos? Bueno, yo creo que estamos en la segunda parte del partido y probablemente la más importante. También creo que queda lo complicado y con esto nos repetimos con respecto al año pasado. Obviamente ha habido avance, no podía ser de otra manera. O sea, yo creo que un buen plan, hay voluntad política, social, en que todo esto salga bien, a todos nos interesa. Hay que analizarlo desde diferentes perspectivas, es decir, desde el punto de vista de Bruselas, pues España está cumpliendo y además estamos siendo primeros y pioneros, pues no solamente en la adenda, sino también en la segunda fase del plan. Se han recibido 31.000 millones, que son muchos millones, efectivamente, que nunca antes se ha dispuesto de tantos recursos. Yo diría que con dos objetivos principales. Uno, la recuperación, pero hay otro objetivo que no tenemos que perder de vista, que es la transformación. Entonces, claro, a toro pasado, pues siempre se puede analizar mejor, pero ¿qué hubiera pasado sin medidas y qué sectores se hubieran recuperado y cómo? Pero esto es temporal, esta recuperación. Y efectivamente, como comentaba Enrique, hay veces que esas recuperaciones han sido más lentas, más rápidas. Pero el objetivo de verdad es la transformación de las industrias y de los sectores, aprovechando la oportunidad. Y aquí la oportunidad, es decir, el tempo, sí que cuenta, porque hace variar el impacto. Yo creo que realmente los impactos, no solamente en PIB, sino también en transformación de las empresas y las industrias, tampoco los vamos a ver este año. Y de hecho la Oficina Económica de Moncloa lo que prevé es que los empecemos a ver a partir del año que viene. España va bien, pero yo creo que todos en nuestros puestos de trabajo, en nuestros roles, lo que intentamos es siempre llegar a esa última milla, a esa bola de match, es decir, lograr más, es decir, que vaya mejor. Entonces, sí que yo creo que lo tenemos previsto dentro de la mesa de hoy, ver, oye, cómo podemos hacer las cosas mejor. Pero sí, y concretamente en Ametic tenemos un grupo de expertos, lanzaron una píldora hace poco, en 5 días, con respecto a los fondos y con respecto a la transformación. Claro, la reflexión es, oye, si queremos transformar España, tenemos que empezar primero por transformarnos a nosotros mismos, es decir, los gestores, las empresas, la administración. Si no te transformas antes, va a ser difícil el que puedas transformar a otros. Creo que aquí tenemos un ejemplo de transformación, pues precisamente en Segitur, es decir, desde el punto de vista de la capacidad para lanzar más de 50 convocatorias en los últimos meses. Espero que no con el mismo equipo, sino con más equipo. Creo que convocatorias de empleo habéis tenido hasta duplicar la plantilla que tenéis, pero no sé si eso se ha ejecutado de verdad. Creo que en Red.es también es un ejemplo de transformación, porque
el kit digital cuando sale, y creo que es un ejemplo de éxito de programa, es decir, hay una transformación previa de automatización de determinados procesos, de digitalización, de prepararse para la medición y para el seguimiento, y contar también con agentes externos. Desde el punto de vista, pues por ejemplo, de Ametic, creemos que estamos en velocidad de crucero con respecto a los fondos. Desde el punto de vista de los PERTES, todavía hay mucho que hacer y hay mucho que asignar. Creemos que tenemos que medir el impacto, es decir, no solamente la presupuestación, la asignación y la buena ejecución, que quizá también es la parte más difícil, sino que no solamente ese dinero llegue a aquellos agentes que tienen la capacidad de transformarse, sino que además se transformen. En una encuesta que se va a publicar recientemente y que hemos hecho pues a las empresas, tanto grandes, pequeñas como medianas, pues hay un 80% que todavía no tiene claro, por ejemplo, en Kit Digital, que pueda tener un efecto transformador. Es decir, no es cuestión de tener un CRM, de cambiar la web y de utilizar un QR, es cuestión de digitalizar un proceso completo y que con esa data tú puedas tener capacidad de previsión para tomar decisiones y para acertar con las mismas. Es verdad que desde el punto de vista también de equilibrio en cuanto a la asignación, como comentaba Rocío, es decir, 80% administración pública, administración local y regional, quizá esa es la parte fácil, es decir, de adjudicar. Ese otro 20% desde el punto de vista de las empresas, pues lo que se está demandando es que sea mayor, es decir, que se note que llegan los euros a las empresas, y bueno, pues eso es lo que está por ver, de alguna forma. Por centrar un poco el tiro y ya bajar un escalón más de la macro al sector turístico. La macro, entre comillas, va bien, con cisnes negros por salir por ahí, el sector turístico va bien y la expectativa es buena. Los fondos hemos avanzado, y ya en concreto, por tiraros un poco de la lengua, hablando de plataforma de destino turístico inteligente, hablando de fondos de última milla, que son los que se pueden gestionar desde aquí en el sector turístico, ¿cuánto hemos avanzado? Porque las convocatorias, si no han sido ya algunas, otras son inminentes. Entonces, aquí sí que, y te recojo el guante, Enrique, lo que has dicho, así sí que ha habido un proceso de diálogo, y me consta, con el sector, y de transformación de una idea inicial que se tenía a lo que realmente va a salir, y eso ha sido una labor de diálogo continuo desde Segitur con todas las administraciones y con muchos de los que estamos aquí. ¿Cómo ha avanzado? Y aquí sí nos puedes dar pistas de esto va a salir ya por un tema de plazos. Al final hemos tenido que cambiar muchas de las cosas que pensamos inicialmente, y desde el punto de vista sectorial, cómo se está abarcando tanto el proyecto de plataforma y los distintos casos de uso como el proyecto de última milla. Pues empezamos por última milla. La orden de base salió ya en diciembre, y se han flexibilizado los datos, los requisitos de la línea 1 y la línea 2, que las que había, y se ha creado una línea nueva, la línea 3, a las que no hay que ir en agrupación, y que en régimen de minimis, o sea, hasta 200.000 euros como máximo, se pueden presentar las empresas a título individual con proyectos propios. O sea que esa es la gran diferencia respecto a la última milla que teníamos antes, que era en agrupación y distinguía por el nivel de cercanía al mercado, y ahora se ha flexibilizado radicalmente y permite esa posibilidad, ¿no? Y la primera convocatoria estaba ya en subsanaciones, tenemos listas las subsanaciones para mandarlas, y en breve pues estaremos en disposición de empezar a hacer efectivos los pagos. Y la otra, pues también en breve saldrá la parte esta, la convocatoria. Respecto a la plataforma de destinos, bueno, he de confirmarte que en el primer última milla se habló hubo 22 entrevistas formales con asociaciones, expertos. Se dijo, además, un análisis de ¿hace alguien esto parecido? No, hagámoslo. La gente piensa que lo que se nos ha ocurrido como diseño es correcto, hagámoslo. Se presentaría usted, y había un volumen suficiente. Luego se ha demostrado tener más dificultades también en el sector,
que la capacidad de entenderse las empresas de nuestro sector con las empresas del sector tecnológico no han sido las que todos esperábamos. Han sido incapaces de generar proyectos comunes, llegado al proyecto común, incapaces de encontrar la fórmula en qué te llevas tú, qué me llevo yo, qué haga cada uno. O sea, ha sido difícil, por eso esta vez hemos suavizado ese entorno que era el origen, ¿no? Y luego, respecto a la plataforma inteligente de destinos, llevamos hablando pues mucho tiempo, desde que la ministra lo presentó en Benidorm. Allí ella presentó un diagnóstico que es que hemos oscurecido en el mundo del turismo todo lo que no tenga que ver con los viajes, el reservas un avión, alquilas un coche, un hotel, bueno, todo eso está muy bien, pero eso sucede en un sitio y todos los estudios de competitividad que nosotros manejamos demuestran que los recursos naturales y el gestor del destino, lo dice también la Organización Mundial de Turismo en 2019, eso es el 60% del éxito. El hotel puede ser muy bueno, si no hay un buen entorno, las cosas no terminan de funcionar, ¿no? Y por eso se hizo un énfasis en que eso estuviera presente, y en segundo lugar hay muchísimas empresas, muchas de las cuales venden productos no transaccionables, que no tienen acceso, no están en los canales de distribución, no tienen acceso a ese mundo, es muy caro, etcétera, y se trataba de ver cómo éramos capaces de generar unas interacciones más fluidas entre el turista durante el viaje, que siempre hemos estado en el turista antes del viaje, la pyme local y el ente gestor. Sobre esa filosofía se ha ido avanzando, se han hecho N rondas de diálogo, hemos constituido el ente promotor con todas las patronales, la COE también, todas las asociaciones de municipios. Tenemos la orden de bases que ya se repartió ese grupo y se mandó al ministerio, y tenemos escrito el pliego de dos cosas, ¿no? Unos 30 millones que van a salir ahora de la parte de la oficina de plataforma de país, que va a dar servicios a todos los destinos, y luego vamos a hacer convocatorias probablemente a 5 o 6 segmentos: sol y playa, grandes ciudades, patrimonio, la parte de ciudades que ya tienen plataforma pero no tienen parte de turismo, y diputaciones. Y puede que hagamos un esfuerzo también en el mundo rural. Y esto, nuestra idea es que, si todo va bien, en marzo puede estar en la calle. Y hemos avanzado muchísimo, lo decía antes Juan Jesús, en el espacio de datos, ¿no? Casi nadie sabía hace unos tiempos qué era un espacio de datos. Al final los datos no sirven para nada, las tonterías que se han dicho del petróleo, del oro, no han contribuido más que a la confusión. Los datos son una parte de una receta, y la receta completa es la que funciona. Entonces hemos identificado problemas públicos y vamos a constituir modelos de datos para afrontar esos problemas públicos. ¿Cómo se gestiona una playa? ¿Cómo se gestiona un congreso? ¿Cómo se gestiona el turismo ecuestre? ¿Qué modelo de datos hace falta para eso? Pues habrá datos que no existan. Y en segundo lugar, vamos a generar un espacio en el que todo el que quiera etiquete sus datos y los suba, diga qué condiciones se usan sus datos, y puede haber terceros que, agregando datos de los demás, se firman contratos automáticamente gracias a un conector y pueda producir servicios, porque se trata de poner los datos en producción. Hay dos iniciativas en Europa que están haciendo eso, son embrionarias. España será líder. A mí me gratifica mucho ver que países que están gastándose muchísimo dinero y que están empezando ahora siguen con los datos de telefonía, los datos de gasto. Bueno, oiga, con eso no está ligado a ningún problema, eso da una información, pero no está ligado a la resolución de ningún problema concreto. Nosotros tenemos modelos de datos ligados a problemas y capacidad de construir servicios sobre los datos, que va a ser lo verdaderamente rompedor de la apuesta española. Pues quizá esto será parte de la temporada 4, lo que estás comentando que vamos a construir durante este año. Vamos a hacer en la temporada 3 y el continuará, lo haremos en la 4. Ajá. Pero eso saldrá todo esto, esperemos que salga en el mes de marzo como tarde. Perfecto, bueno, pues antes de Semana Santa, vamos a dejarlo antes de Semana Santa, que creo que este año cae principios de abril. Juan Jesús, sí, aquí tenéis por mucha hacerme experiencia eco vosotros. de lo que comentaba Enrique, bueno, los Enriques, ¿no? Yo creo que este año es un año crítico y además un año que el entorno debe acompañar a todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo quería resaltar, es decir, cuando empieza todo esto, incluso en este panel, yo creo que la tipología de las conversaciones y la información empezamos por conocernos, ¿no? Es decir, oye, y en 2 años yo sí creo que se ha desarrollado, dejadme que lo denomine, una infraestructura de conocimiento y de relaciones entre todo el ecosistema, que el momento de ponerla en valor está ahora, ¿no? Lo que comentabas tú, Enrique, o Enrique, decir, oye, ¿cuántos diálogos ha habido? ¿Cuántas reuniones ha habido? Y el momento de la verdad, ¿no? Es un poco ahora, ¿no?
creo que lo que nos comentas, Enrique, pues es esperanzador en ese sentido, y que hay mucha, es decir, no es algo que se improvisa y que surge de la nada, sino que hay mucho trabajo detrás de eso. Yo en ese sentido soy optimista, o desde Amadeus somos optimistas y creemos que eso al final tiene que revertir en valor en la dirección y en la velocidad que se vaya haciendo, ¿no? Y luego, bueno, pues se puede discutir si se puede haber hecho antes o después, etcétera. Y luego varios comentarios. Yo creo que el ejemplo de las nuevas bases de la última milla, la parte que a mí me ha agradado es que hay una escucha activa que hace que en las nuevas, y esto yo creo que es algo en el que en un futuro debería ser así, o deberíamos seguir, ¿no? Si esto no ha funcionado como esperábamos, ¿qué tenemos que variar para que esto funcione? Punto. ¿Vale? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que es positivo, y no lo digo por nada más que tal. Creo que luego está el concepto de plataforma de destino de turismos inteligentes, que tiene muchas piezas y que requeriría hasta un diálogo aquí. La mesa siguiente. Ah, es la mesa siguiente. Ah, perfecto. Y ahí, bueno, yo creo que Enrique has esbozado algunos de los temas en los que se lleva trabajando desde hace tiempo. Yo insisto, los fondos los vemos como un acelerador de cosas que están sucediendo. Yo la noticia buena que traigo es eso que estás diciendo está pasando. Nosotros hemos hecho pilotos en Almería, creo que se comunicará, hemos hecho pilotos en Mallorca y estamos haciendo pilotos en otras ciudades. Y lo bueno es que el mercado lo pide, o sea que la dirección es adecuada. Que luego los fondos se estructuran de una u otra manera, pues bueno, es parte de ese juego, ¿no? Y ahí lo que comentabas también, Enrique, antes, creo que es importante que a medida que esto va avanzando tengamos la responsabilidad todos, no solo a los AMETICs o las asociaciones, sino las propias empresas, de medir el impacto y poder establecer las correcciones oportunas para las que haya. Yo recuerdo cuando empezó todo esto, leer el plan de resiliencia, que era el que le pedía España a Bruselas a España, y ahí se hablaba, y todavía hay una serie de indicadores que se supone que destinamos estos fondos para que tengan un impacto en el empleo, en la transformación, en la digitalización, y yo creo que esa va a ser el siguiente ciclo o la temporada 4 o 5 cuando estemos aquí. Realmente esos fondos que hemos puesto en marcha están sirviendo para los objetivos que nos hemos planteado como sector, como país y como empresa. Perfecto. Un matiz, Sí. una cosa que ha hecho, solo una cosa, que además lo que hemos hecho, el diseño, es un diseño basado en el diálogo y basado en una fuerza doctrinal. Hemos generado 4 documentos de qué es una plataforma para nosotros, se lo hemos pasado al sector, nos lo han informado como que es neutral los 2 colegios de telecomunicaciones y el organismo de normalización. Hemos preguntado a todas las ciudades qué plataforma tienen, qué les cuesta, para qué servicios, qué fallos le ven. Hemos hecho un laboratorio de interoperabilidad y hemos hecho un catálogo de funcionalidades, o sea, que no estamos teniendo una idea feliz, sino hablando mucho y formalizando en documentos todo eso. Y perdón, otro término, es que me van viniendo también, como Enrique, las ideas. Y nos quedan 5 minutos. Joder. No, reforzar el tema de decir, ¿cómo nos aseguramos que lo que estamos haciendo y transformando va a ser sostenible en el tiempo? Sí. Eso es fundamental. Es decir, yo creo que por pasadas experiencias es algo que todos tenemos en mente, decir, que no sea un one-off, algo que le ponemos un fondo y desaparece de vista. Perdón. Sí, Enrique y Rocío, Sí. por terminar casi. Bueno, o sea, yo lo que quería comentar es que precisamente la gran fuerza y la gran oportunidad que existe en este sector es la posibilidad de imantar a todos los electrones. Es decir, en un sector en el que hay tanta atomización, pues hay 2 elementos para unir. Bueno, yo diría uno, que es el dato. Lo que pasa que sí que tengo el mismo entendimiento que Enrique, es decir, un dato que no tiene una gobernanza y que no hay un modelo de datos que de alguna forma lo ponga en valor, no sirve para nada y el petróleo se acaba, ¿no? Entonces, pero la plataforma de inteligencia de los destinos me parece clave y creo que sí que ha sido bueno, o sea, el entendimiento, las diferentes vueltas que se le ha ido dando para aterrizarlo, es decir, para que sea algo que sea útil y sobre todo que tenga adopción, es decir, porque si no hay adopción tampoco va a servir para nada y eso es muy importante. Y dentro de la plataforma, o como otro elemento que puede estar aislado o no, pues son los espacios de datos. Entonces el espacio de datos de turismo es lo que va a hacer también con la plataforma, pues que los diferentes agentes se unan con respecto al dato, y esa fuerza, eso es tremendo desde el punto de vista de aporte de valor del dato y de generar una economía del dato dentro de un sector, y que podemos ser pioneros a nivel internacional y que por el conocimiento funcional
que tenemos. Yo creo que la tecnología aquí es un facilitador, es decir, lo que tenemos que hacer es crear algo que sea útil y que sea adoptado por todos. Y esa es la oportunidad. Rocío, por cerrar. A mí me gustaría, si es que tenemos que empezar a dejar un mensaje, me gustaría destacar que efectivamente, el componente 14, estábamos hablando de la última milla, habéis detallado, Enrique ha detallado efectivamente cuáles son esas bondades que se han modificado, pero me gustaría destacar que esas acciones de diálogo abierto que se han llevado a cabo, que se han ejecutado, que son parte de, pues eso, el granito de arena que hemos ido aportando entre todos, el tejido asociativo, el tejido empresarial, el tejido de la consultoría, que eso pueda ser una buena acción a replicar y a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ha resultado algo exitoso, o sea, realmente se ha adaptado una convocatoria que se ha visto que no ha tenido el resultado que se esperaba, porque no ha tenido el impacto esperado, y se ha adaptado a la realidad del sector, que eso es lo que realmente estamos persiguiendo, que las convocatorias y las inversiones del componente 14 se ajusten lo máximo posible a responder pues esas necesidades, esa parte de digitalización que se requiere, el poder transformar realmente el sector de una manera innovadora y de una manera que se ajuste, ¿no? Entonces, eso querría destacarlo. Por nuestra parte, como consultora, es una labor que llevamos de manera paralela a todo ese asesoramiento, acompañamiento que hacemos a las empresas para desplegar sus proyectos y sus business plan, y creemos que es algo a destacar y que se siga aplicando de aquí a lo que nos queda de fondos Next Gen, desde luego. Pues muchísimas gracias a todos, nos hemos ido de tiempo desgraciadamente porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Seguiremos el año que viene con la temporada 5, pero yo creo que Enrique, la temporada 4, Enrique ha abierto aquí de repente ha salido una cosa en la serie que era como, yo me he quedado pensando, joder, el espacio de datos, los modelos de datos que pueden surgir ahí, los modelos de negocio que pueden surgir alrededor de este espacio de datos que se puede ser compartido, y claro, lo estamos haciendo bien porque lo estamos haciendo en el sector donde somos líderes a nivel mundial, en el sector turístico. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad y ver qué sale de todo esto que vamos a ver en la mesa siguiente, hablando de destinos turísticos inteligentes. Mañana a las 2 de la tarde va a haber aquí una reunión del grupo de trabajo de Gaia X del sector turístico en España. Entonces, los fondos los estamos ejecutando, vamos a ver qué pueden salir de estos fondos, y lo que decía yo, me quedo aquí, y ahora nos vamos a tener que preocupar de medir el impacto de lo que estamos haciendo para conseguir la transformación digital del sector. Y una sola frase que dice Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial: Europa perdió el partido de los datos personales, que se los regalamos a Facebook y a otras cosas, pero podemos ganar el de los industriales, y esa es la batalla que tenemos que dar, que en la sanidad, en la movilidad, en todo eso podemos ganar nosotros. Pues ahí estamos, y esta temporada el partido se empieza a jugar ahora y veremos dentro de un año cómo estamos, qué modelos de negocios se han articulado alrededor de estos modelos de datos y cómo las ayudas, como decía Juan Jesús, permiten acelerar todo esto porque el sector lo está demandando. Sí, se me ocurre un chiste, que somos fijos discontinuos como en el sector. Y de vigente actualidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A vosotros. Vamos a seguir lo que estaba hablando el último panel. Vamos a ver cosas concretas y tenemos el mejor panel que podemos tener. Tanto desde instituciones como empresas privadas y empresas que realmente conocen el sector turístico y cómo generar negocio con los datos. Quería dar algunos datos. El año pasado se dice que el turismo creció 60% después de COVID. Para este año el pronóstico es 30%. Y la gran pregunta es que cuánto de esos 30% va a crecer el turismo en España, porque hay otros países que han empezado a entender que el turismo depende de los datos y no podemos estar sin hacer nada, y tenemos que colaborar mejor, crear espacios de datos y también colaborar en grandes iniciativas como por ejemplo Gaia X, que ahora vais a escuchar exactamente qué es. En cuanto a los datos, quizás sabéis que todo de nuestra vida va a depender de los datos que vivimos en un mundo de algoritmos, y en muy breve vamos a vivir en un mundo de metaverso. No sé si cuántos de vosotros estáis preparados para eso. Y aquí en Europa siempre ha sido históricamente un poco más complicado generar valor de los datos. Una de las razones es que tenemos en Europa algo que se llama human-centric
Jorge, sí. Data Economy o inteligencia artificial. Quiere decir que centramos al humano y al ciudadano. ¿Vale? En Estados Unidos hay algo que se llama Profit Center, AI y Data, que quiere decir que usan datos para generar negocio. Es lo que hacen Google y Facebook. Y en China lo que hacen es Government-Centric Data, que quiere decir que hacemos cualquier cosa con los datos para generar que nuestro Estado sea más potente. Obviamente, sabemos que el modelo americano y modelo China no es bueno para Europa, y Europa tiene grandes proyectos, como ahora vais a escuchar, por ejemplo, Gaia X. Sin embargo, estos proyectos falta Alberto Paloma. La idea es utilizar los datos de forma ética y de forma sostenible, etcétera. Ahora en breve vamos a introducir a nuestro panel. Vale, No. Ahora voy a preguntar mientras aquí. ¿Cuántos de vosotros conocéis el proyecto Gaia X? Levantar la mano. Vale, ¿cuántos de vosotros sabéis qué es metaverso? Levantar la mano. Ok, yo no lo tengo claro 100%, entonces quizás puedo preguntar exactamente. Pero me gusta utilizar la definición tecnologías de metaverso. Hablando de esta temática, y solo nos quedan 45 minutos, de hecho 40 minutos para ser más exactos. Entonces, un reto que os lanzo a todos es, tenéis que pensar una cosa que vais a aprender de esta charla. Por cierto, yo voy a tener micrófono si puedo tener, genial, si no, no pasa nada. Ahora, vamos a empezar. ¿Todos tienen micrófono y os podéis escuchar? ¿Sí? Cada uno de nuestros ponentes van a dar una breve introducción sobre su trabajo y luego vamos a las preguntas. Si puede ser, Jorge, primero, introducción. Unas palabras sobre ti, a qué te dedicas y qué tiene que ver con datos, 30 segundos. Muy bien, Alberto. Dolores. Excelente, Mario. Y estamos siempre ayudando en lo que podamos en tema de datos, inteligencia turística y en la red de destinos turísticos inteligentes. Excelente. José Manuel. Bueno, pues yo soy el director de Innovación Digital y Conocimiento de Noray, una empresa de las Islas Canarias especializada en innovación y tecnología hotelera. Fantástico. Primera pregunta. Vamos a empezar nuestro debate y conversación. Y por cierto, podéis preguntar, hacer preguntas desde el público también. Primera pregunta es para Alberto Palomo. Alberto es el Chief Data Officer de España, que es un gran puesto y particularmente estoy muy alegre que España tiene este puesto porque esto genera democratiza el conocimiento de los datos y cómo generar valor de los datos. Entonces, Alberto, ¿puedes contar un poco el trabajo que hacéis en la oficina de datos y cómo las empresas españolas pueden beneficiar de ello? Gracias, Lasse. Sí, la oficina del dato que dirijo se crea hace 1 año y medio, es algo totalmente innovador, ¿no? que ahora empiezan a copiar algunos países europeos.
y que realmente surge dentro del Ministerio de Economía, dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización, precisamente por la importancia que toma la digitalización y en concreto los datos en todo lo que es la generación económica y realmente la cadena de valor productiva, ¿no?, del Estado. En este contexto de tecnología y turismo, pues es más o menos evidente hablar, ¿no? Pero una cifra que a veces he leído y que me interesa y que comparte la Comisión Europea es que la predicción es a 2025, es que en los 27 de la Unión Europea el valor de la economía de los datos estaría por encima de los 830.000 millones de euros, ¿no? Entonces esto es una cosa casi imparable, ¿no? Seguramente muchos de los que estáis aquí no es la primera vez que os enfrentáis a la temática de los datos y cómo extraer valor y optimizar cadenas de valor con los datos. Tradicionalmente uno piensa en los datos como junto a la tecnología y los procesos corporativos y con eso soy capaz de tomar mejores decisiones, y eso evidentemente es el caso. Es un poco donde surge todo el paradigma del Big Data que ya lleva unos cuantos años. Pero hay una perspectiva nueva que seguramente es muy interesante ahora y más aún en el sector turismo, que tiene que ver con la disrupción y la disrupción de las cadenas de valor y por ejemplo la guerra en Europa que ocurre ahora mismo o incluso otros conceptos, ¿no? Y ahí es donde yo quiero pasar de ese modelo de explotación de datos, de los datos que tiene uno, a la generación de contextos en base a datos. Y el turismo es muy paradigmático, porque el turismo es un sector donde se impactan diferentes contextos o diferentes dominios, es decir, la situación económica mundial y europea impacta en el turismo, pero también la situación sanitaria, como hemos vivido en los últimos años, pero también, por ejemplo, estaba aquí Enrique de Segitur en materia de los destinos turísticos. Entonces, un poco la proposición de valor que viene a hacer la Oficina del Dato es más allá de la analítica de datos, que es la tradicional y que desde luego sigue siendo muy importante, sino la analítica de datos en base a la compartición de datos, que dicho de otra forma es la modelización de las redes que impactan en tu negocio. Y esto es interesante porque esto es un tema todavía muy incipiente que se empieza a estudiar en algunas universidades, el concepto de modelo de plataforma o modelo de red, ¿no? A mí no me gusta la palabra plataforma porque suena a centralizar. Cuando yo pienso en redes, pienso más bien en ecosistemas, ¿no? Y decir cómo el ecosistema alemán o el ecosistema industrial o el ecosistema sanitario de un país muy lejos de España impacta en el turismo español, ¿no? Y eso es importante. Y, por ejemplo, me gusta mucho una cita de Christian Klein, que es el CEO de SAP, ¿no? la multinacional de ERP alemana de tecnología. Él es el chairman de la European Roundtable, un foro, ¿no?, de industrialistas. Y él decía que las redes de negocio es el sistema operativo futuro de las empresas de hoy en día. ¿Qué es una red de negocio? Una red de negocio es una plataforma, es decir, en un caso muy típico podría ser, por ejemplo, una consola, ¿no?, una Xbox de Microsoft, por ejemplo. Lo que eso te permite tener esa plataforma o ese activo comoditizado es interoperabilidad. Todos los que tengan esa consola se pueden conectar. Pero ¿dónde está, digamos, la otra ecuación? La otra ecuación está en el ecosistema de mercado, oferta y demanda. En este caso, gente que quiere jugar videojuegos. Cuando tú juntas un modelo como servicio o una comoditización o una interoperabilidad, es decir, en este caso es la consola física, es decir, el aparato, ¿no? Y un ecosistema lo que te permite es poder jugar a los videojuegos no como cuando yo crecía, que era tú solo contra la máquina o con tu amigo que está al lado, sino contra alguien que está en China, en Estados Unidos o en Chile. ¿Cómo se abstrae esto a un nivel por encima? Pues pensamos, por ejemplo, en Uber, ¿no? Eso sí que es plataforma. Ahí tienes una vez más un activo comoditizado, que es la plataforma de Uber, que podemos acceder yo con mi teléfono Android, otro con un iPhone o con teléfonos de otro tipo, y un ecosistema que conecta a conductores con gente que necesita ir de un sitio a otro. Entonces, esa es una red de negocio. Y eso se abstrae a un nivel más alto en el concepto de los espacios de datos o los ecosistemas federados de datos, donde tú tienes una interoperabilidad. Ese es el trabajo técnico que se hace en espacios de datos, y algo hablaremos de espacios de datos, y un ecosistema donde tu proveedor tiene que estar conectado contigo para saber qué necesitas tú en cada momento, pero también con los que están aguas arriba. Entonces, así se pasa de un modelo que es muy enterprise-centric, es decir, un modelo que está centrado en esta es mi empresa, estos son mis procesos, y yo solo modelizo lo que tengo muy cerca de mí, a un ecosistema donde tú puedes tener trazabilidad, visibilidad, incluso crear cadenas de sostenibilidad
aquello que no necesariamente está a un paso de ti, sino 5 pasos por detrás. Esto, que es muy innovador y muy rompedor, esto es difícil de construir. Entonces, la visión de negocio es esa: cómo puedo utilizar los datos, apoyarme en tecnologías que ya existen y están en desarrollo, por ejemplo en el hub de Gaia X España y en un entorno europeo, para crear esas redes federadas de negocio, que no es una plataforma, o sea, es una economía de plataforma en cuanto a que cuanto más gente tienes, más valor tiene, pero no es una plataforma centralizada, es un ecosistema, ¿vale? Y esto es lo que la Comisión Europea, este es el mismo diseño que hace la Comisión Europea en su Estrategia Europea de Datos en 2020, en febrero de 2020, que lo que dice es: hay que apostar por la nube, pero eso significa activos comoditizados, interoperabilidad, escalas de tiempo bajas, de tal manera que si tú necesitas conectarte o necesitas utilizar una determinada tecnología, no tardes 3 o 4 meses en montarla, y un ecosistema de datos. Un ecosistema de oferta, demanda, necesidades, aplicaciones. Realmente se trata de un ecosistema alrededor de un sector concreto que responde a una, o que soluciona algo que no se puede hacer de manera solo desde tu empresa y 3 proveedores tuyos, porque no hay una cadena de visibilidad o de trazabilidad más allá de eso. Y eso es un poco lo que estamos impulsando desde la Oficina del Dato. Nosotros trabajamos a un modelo mucho más basal, donde creamos estos modelos, apoyamos a los diferentes sectores. Hay un programa muy fuerte de la Secretaría de Estado dentro del Plan de Recuperación, ¿no? Hablabais hace un minuto de recursos, ¿no? de 500 millones de euros para la digitalización y la creación de ecosistemas basados en datos, ecosistemas federados digitales, basados en datos para turismo, salud, movilidad, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Muchas gracias, Alberto. Y Jorge, rápidamente, ¿cómo las empresas turísticas podrían utilizar mejor los datos hoy en día y generar valor? Sí, efectivamente, es un poco lo que comenta Alberto, ¿no? Realmente hay 3 espacios donde pueden explotarse desde la parte empresarial el dato que se está generando internamente y de forma autónoma, que es dentro, que con todas las limitaciones que tiene, como bien han dicho Alberto, que realmente la generación del dato interno no es tan grande como podemos entender que se puede generar, y no puedes generar lo que es un ecosistema de Big Data o una plataforma de Big Data interna, básicamente porque solamente con tus datos propios de transacciones o información que tengas dentro de tu hotel es difícil tener tanto dato como para poderle aplicar después inteligencia artificial o aplicarle ciertas herramientas. Sí es cierto que hay recursos donde puedes captar mucho dato como para generar Big Data, como para después impulsar líneas de inteligencia artificial, pero de forma interna sí es verdad que hay unas limitaciones, como bien comenta Alberto, que se rompen radicalmente en el momento en el que entras en un ecosistema compartido de datos donde no pierdes tu soberanía del dato ni tu propiedad del dato, como bien comenta Alberto también, que es ese ecosistema descentralizado de compartición de datos sin pérdida de tu propiedad del dato, pero sí con el uso del dato de los demás para mejorar tu propia actividad, ¿no? Entonces, estaría lo que es la parte interna de la empresa con los datos propios que pueden ser capaces de generar. Estaría la parte privada, de compartición de datos entre 2 empresas privadas que pueden ser o bien competidoras para hacer una colaboración competitiva para mejorar ambas empresas, pero pueden ser también parte de una cadena de valor donde al final estás viendo no solamente tu película de tu vertical, sino que también estás viendo la cadena de valor de otras áreas que realmente te están impactando en tu negocio, pero tú no eres consciente porque no las estás viendo. Entonces, ahí estás generando valor, ¿no? Y luego está la parte ya más público-privada, donde también se puede generar muchísimo valor con el conocimiento público compartido con la parte privada, donde ahí la explotación privada pues necesita del músculo financiero y del músculo económico público para poder generar una palanca de negocio que coja tracción y que realmente pues se genere un ecosistema como el que estamos hablando de Gaia X, donde realmente todos mejoremos gracias a compartir el dato de forma soberana, ¿no? Excelente. Y eso nos da pie para entender mejor Gaia X. Dolores, tú has trabajado desde este principio con eso, entonces puedes explicar qué exactamente es Gaia X, así brevemente, cómo las empresas pueden participar y también cuál es el proyecto
gates que tenéis para espacios de datos turísticos. Sí, perfecto. Yo creo que ha sentado muy bien las bases Alberto cuando ha empezado hablando de esas palabras mágicas, ¿no? Que son la interoperabilidad y el ecosistema, ¿no? GaiaX es una iniciativa que nació hace varios años, hace 6 años, como iniciativa alemana, donde realmente empezaron a mirar, bueno, cómo podemos empezar a compartir datos para ser más eficientes, ¿no? Esta iniciativa ha ido evolucionando y lo que estamos trabajando ahora es en definir cómo podemos empezar a compartir datos desde la perspectiva de arquitecturas federadas. Aquí no se va a crear una única plataforma, una única arquitectura donde vamos a trabajar a expensas de lo que produzcan los grandes, sino que la palabra mágica va a ser la interoperabilidad y unas reglas del juego que van a ser muy claras, ¿no? Nosotros desde el Hub Nacional de GaiaX, que se creó en marzo de este año y todavía, bueno, pues estamos en toda esta parte de rodaje, tenemos muy claro que es importante transmitir la importancia de la economía del dato. ¿Por qué hay que compartir esos datos y cómo se van a compartir esos datos en situaciones de igualdad, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues estamos en entornos en que todos los que estamos aquí sabemos lo que es un espacio de datos, pero muchas veces cuando salimos de estos entornos nos encontramos que hay bastante desconocimiento, ¿no? La gente todavía lo sigue confundiendo con un data lake, con el big data. Entonces aquí tenemos que hacer pues una parte importante de evangelización para explicar que, como ha dicho Jorge, aquí hay mucha gente que dispone de datos, ¿no? Y sobre todo si estamos en este contexto de turismo donde toda la cadena de valor, esa heterogeneidad y complejidad de la cadena de valor hace que produzcan y consuman datos tanto pequeñas microempresas, desde el guía turístico hasta las grandes multinacionales del sector turístico que están todo el día generando esos datos, ¿no? En GaiaX España lo que vamos a hacer es trabajar primero en esa sensibilización y generar ese conocimiento de los beneficios que va a suponer esa economía de la compartición del dato, pero luego también empezar a trabajar sobre ese conocimiento, sobre las reglas técnicas y no técnicas que son necesarias para hacer real esa compartición de datos, ¿no? Porque todavía estamos ante un proceso de un reto y sobre todo cuando estamos hablando del sector turístico, donde los datos, la mayor parte de los datos en los que estamos trabajando son datos personales. Por tanto, tenemos una normativa muy estricta, ¿no? Que además cuando estamos compitiendo a nivel global, la normativa europea en compartición de datos es completamente diferente a la que nos vamos a encontrar fuera de nuestras fronteras y por lo tanto tenemos que conseguir que esos entornos de competitividad se produzcan en igualdad, ¿no? También por ello es cuando la Comisión Europea ha empezado a adoptar esa importante el Governance Data Act, donde realmente vamos a generar esas gobernanzas y vamos a empezar a definir que esos espacios de datos tienen que generarse en espacios europeos y que los datos de los ciudadanos europeos estén protegidos todos con la misma normativa, ¿no? Independientemente de las empresas que estén operando con esos datos. A partir de ahí, la Unión Europea empezó a hablar y a trabajar sobre la posibilidad de promover la creación de espacios de datos y es importante mencionar que ha sido también un gran logro de España, ¿no? Porque cuando se empezó a trabajar en las convocatorias para espacios de datos, el turismo no existía, ¿no? Sabéis que el turismo no es una política europea y por lo tanto cuando se empezó a hablar de las convocatorias para trabajar en espacios de datos, el turismo no estaba. Fue gracias al impulso español, apoyado también por otros ministerios, que finalmente la convocatoria hubo la posibilidad de presentarnos a una convocatoria de espacio europeo de datos de turismo. A partir de ahí nos presentamos en un consorcio. En este consorcio estamos trabajando 13 entidades de diferentes países de la Unión Europea, pero está siendo liderado por AnySolution y aquí vamos a trabajar para definir cuáles son las bases, sentar las bases que va a tener ese espacio europeo de datos de turismo. Muy importante la parte de gobernanza, pero también esos requisitos técnicos y no técnicos y sobre todo establecer cuáles van a ser las reglas del juego claras para la compartición de datos, porque cuando estamos hablando de esa compartición de datos, pues a todos nos vienen en mente las grandes empresas, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando una pequeña empresa, una microempresa con una gran empresa, ¿cuál es el win-win, no? Normalmente, si no tenemos muy claro ese marco donde se va a producir ese intercambio de datos, generalmente pues las empresas pequeñas pues a lo mejor no tienen esa capacidad jurídica para trabajar en ese concepto de igualdad y eso también lo vamos a trabajar mucho. Vamos a identificar cuáles van a ser esos conceptos, cuáles van a ser esas reglas del juego que tienen que quedar claras para que cuando el espacio europeo de datos de turismo sea una realidad, las pequeñas empresas también puedan trabajar en esa situación de igualdad junto con las grandes. Vale. Sobre todo porque en España el turismo
son muchas empresas muy pequeñas. Sí. Luego la parte de transversalidad, que yo creo que también es importante, ¿no? Porque estamos hablando de verticales, aquí estamos hablando de turismo, pero también lo ha dicho Alberto, aquí estamos hablando de una parte transversal. Aquí nos veremos afectados por movilidad, por salud, por skills. Hay un montón de espacios de datos que van a estar directa o indirectamente interconectados con el turismo, y es importante empezar a tenerlo claro. Por eso ese marco de interoperabilidad y gobernanza es importante y fundamental, tener unas reglas de juego muy claras. Vale, y una pregunta rápida. Mañana tenéis reunión de Caia X España. Exactamente. ¿Todos pueden participar? Es una sesión abierta, realmente lo que queremos es explicar lo que estamos haciendo en el Hub Nacional. Las sesiones de 2 a 4. Tendremos una serie de presentaciones un poco para sentar las bases, pero también va a ser una sesión muy participativa donde realmente todo el que participe va a tener la posibilidad de hablar e interactuar. Vale, fantástico. Mañana a las 2. Animaros a preguntar preguntas porque aquí tenéis los mejores expertos de los datos. Mario, antes de eso, muy rápidamente, ¿cómo los destinos pueden usar mejor los datos? Y en Comunidad Valenciana, algunos ejemplos que hacéis. Bueno, buenos días. Gracias a ITH por darnos un poquito de voz aquí. A nivel técnico, a mí me supera, quiero decir, soy gente, de verdad, me supera, quiero decir, a nivel moral y técnico, lo digo de conocimiento, y no lo digo con ningún rintintín, es al revés, y eso hemos hablado y no hay ningún problema. Lo que sí que yo puedo hablar es un poco el concepto del destino que tenemos en Comunidad Valenciana, cómo lo estamos trabajando y cómo a través de los análisis nuestra realidad es bien diferente a lo que en ocasiones hablamos a nivel técnico o a nivel de Europa. Es decir, yo creo que hay un abismo entre lo que debería ser y entre lo que es. Como bien ha dicho Alberto, hay miles de pymes en el cual es muy difícil que tengamos entre ellas una concordancia, ni siquiera una estabilidad a nivel de datos. Y nuestra estrategia está siendo, porque voy a empezar con las empresas, es trabajar con asociaciones a través de convenios directos para intentar crear ese espacio de datos diminuto comparado con lo que puede ser Europa. Nosotros, por ejemplo, con la Asociación Hotelera de Osbeck hicimos un pequeño espacio de datos en el cual se ha basado todo en la confianza de unos y otros para la compartición de datos. ¿Esto a qué ha ayudado? Pues esto ha ayudado a que cuando veías el mapa de este verano de cómo había crecido el ADR en toda España, pues Costa Blanca, que es donde más hoteles había crecido un porcentaje mucho más alto. ¿Casualidad o no? Yo no creo últimamente ya en las casualidades. Con los apartamentos turísticos estamos también en esta vía de crear ese espacio de datos que compartan al principio pequeños indicadores para que ellos empiecen a ver, que tengan datos, un benchmarking sobre otros, no directamente, quiero decir, anonimizado todo, pero sí sobre el destino. Entonces, pues pueden comenzar a tomar decisiones con sentido. Incluso con las casas rurales, con TEMS, la asociación, también hemos hecho un convenio con ellos específico para eso. No para recoger datos cada 3 meses, porque las casas rurales es otra dinámica, pero sí cada 6 meses y que ellos tengan datos propios. Bueno, pues con esos pequeños espacios de datos con las empresas, por cierto, y con Conostur, que es restaurantes, también hemos hecho algo similar, pero con otros procesos. Al fin y al cabo, ¿qué le estamos dando? Las herramientas a ellos, creadas por ellos, con sus indicadores, que ellos conocen su lenguaje, para poder compartir datos y que nosotros como destino nos podamos, digamos, dignificar en este aspecto, que creo que es más que necesario que los destinos, que al fin y al cabo luego somos los que tenemos que promocionar todas esas empresas y esos espacios turísticos, como hacemos en Comunidad Valenciana, pues que tengamos todo muy bien puesto en nuestro radar. Entonces, la realidad, por un lado las empresas, por otro lado los destinos, en el cual trabajamos en red con sus diferentes indicadores a la vez de destinos turísticos inteligentes, en el cual hay más de 100 en la red, y a nivel de marketing intentamos juntar y dar opciones claras a las empresas para que puedan realizar sus acciones. Fantástico. José Manuel, vuestra empresa es el PMS más grande de España y tenéis, creo que más de 1.500 clientes, ¿puede ser? ¿Puedes comentar un poco esos datos que se generan, cómo las empresas privadas y instituciones podrían trabajar más en lo que es ecosistema, que
ha mencionado Alberto y otros participantes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, también unirme a las palabras de Mario, la invitación al ITH. La verdad que es súper interesante escuchar a todos ustedes, ¿no? Porque la verdad que vais haciendo una radiografía súper interesante de todo lo que está pasando, ¿no? Y este reto en el que nos estamos enfrentando, ¿no? Nosotros también asumimos este reto, ¿no? Desde el punto de vista, tenemos la suerte de estar de la mano directa de los hoteleros, ¿no? El PMS que nosotros tenemos en Canarias está siendo utilizado por el 85% de los hoteles, y Canarias acaba de cerrar en diciembre con en torno al 14 millones de visitantes, con lo cual, si eso lo multiplicamos por volumen de datos, es muy importante, ¿no? Entonces, sí que hay una serie de retos que me gustaría un poco compartir con todos, ¿no? El principal reto que nos estamos enfrentando todos es sobre todo la concienciación y la formación. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El poder transmitir esas oficinas de transferencia de resultados de investigación que se utilizan en las universidades. Quizás en este momento pues somos las empresas privadas las que estamos recogiendo ese testigo, ¿no? ¿Cómo somos capaces o cómo deberíamos ser nosotros capaces, que estamos aquí, que formamos parte de Gaia, que formamos parte de diferentes iniciativas europeas, nacionales, regionales, de poder transferir todo ese conocimiento a un hotelero que su día a día es intentar mantener unos ratios de ocupación y de rentabilidad óptimos? Entonces, ya eso es un reto importante. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Cómo explicar estas arquitecturas de datos? ¿Cómo explicar que existe un Gaia X? ¿Cómo explicar que existe una oficina del dato en España a un hotelero? Ese es el principal reto. Entonces, conocimiento, divulgación, concienciación, son palabras en las que ahora mismo estamos todos trabajando de una forma bastante intensa. El segundo reto fundamental, creo que mis compañeros lo acaban de exponer perfectamente, es la confianza, ¿no? Un hotelero evidentemente gestiona muchos datos, mucha información, sabemos absolutamente todo. Los que nos encanta viajar, los que viajamos mucho, desde que llegamos al destino y hacemos un check-in, desde que hacemos la reserva, básicamente sabemos toda la trazabilidad que hace un turista desde su origen hasta que llega al destino y vuelve. Si esa información yo la conecto con bases de datos abiertas, como tienen los compañeros de la Comunidad Valenciana, pues imaginaros, tengo toda la fotografía 360 del comportamiento de un consumidor turístico digital del siglo XXI. Entonces, toda esa información es muy importante. Ahora bien, ¿cómo le explicamos a un hotelero que esa información, si la comparte, va a conseguir que sea más competitivo? ¿Cómo generamos ese marco de confianza? ¿Cómo somos capaces de generar ese supermercado, ese marketplace, ese entorno de confianza para que esa persona sea capaz de decir, oye, aquí están mis datos y yo recojo estos datos que me van a hacer más competitivo? Nosotros participamos en varias iniciativas, una de ellas E4Trust, es una iniciativa en un proyecto europeo que está un poco soportado por eShare, ¿no? Que genera ese marco de confianza. Se han generado muchos experimentos, nosotros ahora mismo estamos desarrollando uno, se denomina Turilab, y precisamente ese experimento lo que persigue es eso, poner diferentes actores de la cadena de valor a ver cómo somos capaces de poner sobre la mesa las reglas del juego para poder compartir datos de una forma segura. Y eso es un experimento. Pero estoy seguro que de ese experimento saldrán cosas muy interesantes, casos de uso que formarán parte de la iniciativa de Gaia X, serán capaces de transferir esa iniciativa, ¿no? y de ese conocimiento. Y sobre todo lo más importante, que un poco por cerrar esta intervención, que sean capaces de que todo esto, esta economía del dato que decía Dolores, va a generar competitividad y va a generar una mejora en el sistema turístico, por supuestísimo, y bueno, yo tirando un poco, barriendo para casa, por supuestísimo en el sector hotelero. Y eso yo creo que es el resultado que un hotelero sí que eso lo va a entender. Cuando genera competitividad y genera mayor beneficio, es un mismo idioma y es el idioma que tenemos que empezar a hablar con todos ellos. Vale, fantástico. Nos quedan como 10 minutos. Antes de empezar yo preguntaba que cuántos de vosotros usáis datos para tomar mejores decisiones empresariales. Levantar otra vez mano los que utilizáis datos para tomar decisiones. Una persona ha levantado, ahora otros más, otros están en metaverso o en redes sociales. Vale, ahora tenemos más. Bien, pues eso es uno de los retos, como los panelistas han dicho. Si tenéis preguntas, pedir el micrófono y aprovechar esta ocasión. Quería preguntar a Alberto, y los demás pueden opinar también, ¿cómo ves la competitividad de España en esta economía de datos que estamos ahora viviendo y cada vez acelerando, ¿no? Quizás comparando con otros países, tú también trabajas mucho con Unión Europea y tal.
Hay dos vertientes o aristas a esa pregunta. La sectorial, y yo creo que eso depende un poquito también del empuje sectorial y de determinados sectores donde España es muy potente, pero también casi de la naturaleza del sector, ¿no? Turismo está muy atomizado y un grado de digitalización más bajo que otros sectores, entonces hay una barrera más alta, pero también una oportunidad de capturar sinergias y capturar valores que no han sido explotados. Hay otros sectores españoles, yo vengo, antes de estar en la Secretaría de Estado, trabajaba en energía. Las redes eléctricas españolas están totalmente digitalizadas desde hace 25 años. También hay sinergias, también hay cosas que capturar, pero son técnicamente más complejas, ¿no? Hay un proceso de integración OT-IT fuerte. Entonces, desde esa perspectiva, realmente lo que se necesita es el impulso y las ganas, pero sobre todo la visión de negocio de los sectores, ¿no? Y eso es lo que viene a hacer el Hub español de Gaia X. Realmente el ser un foro donde resolver problemas que no son resolubles en base a tu único hotel, tu única tour operador, tu única empresa de vuelo. Y luego está, pero igualmente importante, y Dolores lo mencionaba mucho, todo el tema de las arquitecturas, que es una parte más tecnológica, tecnológico-funcional. No es tecnología, sino es arquitecturas de procesos, es decir, cómo gobierno mi relación, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a compartir o cómo quiero explotar estos datos? Se conecta con negocio, pero baja a un nivel un poquito más bajo con esa arquitectura y esa funcionalidad de ese ecosistema, ¿no? Y ahí es donde la digitalización es donde nos da el verdadero poder, porque las redes de negocio han existido toda la vida, pero son redes de negocio muy cortitas. Entonces, al igual que ahora puedes reservar o tener visibilidad en el tiempo atmosférico de Hawái, yo nunca he estado en Hawái, antes te encendías la tele y Hawái no te salía, porque lo que te sale es lo cercano a ti, ¿no? Entonces, la digitalización te permite eso. Y esa perspectiva es tecnológica, pero no quiero que penséis solo en tecnología pura y dura y programadores, sino los visionarios, la transformación digital del sector, ¿no? Y son importantes. Y en eso España es bastante puntera. Yo vengo de Estados Unidos, me he pasado muchos años fuera, en Canadá, en Estados Unidos, y no era consciente de la importancia que tiene España en el sector digital y en Europa, ¿no? Y cuando mencionaba José Manuel hace un minuto una iniciativa que la mayor parte de vosotros no conoceréis porque es bastante nicho, se llama i4Trust. i4Trust es una iniciativa que acaban de juntar la Fundación Fireware con una fundación holandesa, sin ánimo de lucro, para mejorar la trazabilidad en la logística. Holanda es muy fuerte, como es lógico, por los puertos en logística. Y llevan unos cuantos años trabajando en esta fundación que se llama iShare, ¿vale? Pero es que justo esas dos, Fireware y Share, son parte de lo que en Europa se llama la alianza de negocios para, bueno, en inglés es Data Space Business Alliance, alianza de negocios con los espacios de datos, donde está Gaia X. Donde está Gaia X, donde hay un par de ellas más y donde también están muchas, mucho más pequeñas, localizadas. No, muy interesante, tío. Muy interesante. Que te cuente millones Pasa que es humilde. Vamos a ir para Canarias. Vamos a ir para Tenerife para que venga más templaje allí. Y las amenazas que se encienden sobre el sector, sobre las que las administraciones seguramente deberían prestar más atención, y también creo que asignar la financiación necesaria para desarrollar las empresas de turismo y apuntalarlas y mejorarlas, y yo creo que también la importancia de y para ello contamos con Jorge Marichal, que es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y con José Luis Torera, que es el vicepresidente ejecutivo de CETUR, la Alianza para la Referencia Turística. Yo tampoco voy a decir mucho más, gracias por participar, y bueno, creo que por posible que acaba de presentar un informe que nos va a poner en perspectiva de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo lo que quería agradecer es que me hayáis invitado. Es la primera vez que recibo una invitación y por lo tanto la agradezco especialmente. Y luego mis aplausos por organizar un sarao de este nivel, que con un nivel de participantes infinitamente inferior sé lo complicado que es. Por lo tanto, enhorabuena en primer lugar. Bueno, ayer hicimos una presentación que la mayoría de los que estáis aquí, porque la habréis vivido de distintos ángulos, conocéis, que era, en primer lugar, congratularnos enormemente de que todas las vaticinios de los sesudos analistas, instituciones financieras,
de gran categoría erraron completamente, vaticinando un segundo semestre del año 2022 lleno de dificultades y probablemente recesión turística. La realidad es que ayer, después de la valoración que nosotros hacemos, que es producto de 2.000 encuestas a todo tipo de empresarios e instituciones, nos contesta, por decir algo, desde la Sagrada Familia a un restaurante de Pontevedra, pasando por un hotel en Canarias y Iberia Líneas Aéreas, nos da un scope bastante amplio de lo que piensa el tejido empresarial, y el resultado es que fue un excelente año en términos de ventas, no tanto en términos de resultados, porque de alguna manera, y ahí sí que hay realidades muy asimétricas por destinos, por empresas, debido a que el encarecimiento de los costes no se ha podido trasladar directamente a precios, y por lo tanto ahí ha habido empresas que están muchísimo mejor ya que el año 2019 y otras que están todavía luchando por llegar a unos niveles aceptables con respecto al 2019. El promedio da un año muy bueno, pero con singularidades que hay que tener en cuenta, y bueno, básicamente venimos de 3 años, como sabéis, 2 años y pico dramáticos. También ayer pusimos de manifiesto que el sector, en nuestras estimaciones, dejó de generar como actividad 170.000 millones de euros en los últimos 2 años, y esa pérdida de actividad, que no pérdida en resultados, ha sido soportado por muchas empresas que, al no tener actividad, pues algunas se vieron abocadas a casi cerrar, otras les generaron pérdidas y otras tuvieron que endeudarse o vender activos. Con lo cual, el escenario de partida en términos de facturación ha sido positivo en 2022, pero salimos con una mochila que quien más, quien menos, tiene una carga de deuda o una carga de pérdidas que necesitamos todavía un tiempo para recuperar. Voy terminando. Digo esto porque el 2023, de nuevo, aunque mucho más suavizadamente, siguen habiendo tentaciones de ciertos analistas de que esto se va a terminar, que nos quedan 2 telediarios, y sin embargo la posición de reservas que muchos de nosotros nos han dicho opina todo lo contrario. Por eso, de alguna manera, el final es, ojo, sobre todo en un año electoral, no nos recreemos en exceso en lecturas endogámicas o autocomplacientes en clave política, que el sector turístico ya ha salido, ya ha despegado, y por lo tanto podemos pasar a un segundo plano. Creemos que más que nunca el sector ha demostrado, y aquí sí que ya termino, es que somos capaces en el 2022 de haber generado cerca del 60% de la recuperación del crecimiento de la economía española, que a veces no somos conscientes de lo que representamos. Y seguimos necesitando atención, seguimos necesitando apoyo en distintos ámbitos que probablemente luego Jorge pondrá encima de la mesa, y por lo tanto, ojo, con pensar que aunque el 2023 sea un año que pinta bien, tenemos una mochila detrás que hay que ir resolviendo poco a poco, no la resolveremos de la noche a la mañana en términos de resultados, y tenemos retos estructurales pendientes por resolver que, en opinión, y termino aquí, de los empresarios que nosotros encuestamos, la asignación de fondos de Next Generation deja muy mucho que desear en cuanto a la percepción del sector turístico, en cuanto a su utilidad y su capacidad de transformación. Bueno, Jorge, ¿cuál es tu visión de cómo ha terminado este 2022 y cuáles son tus perspectivas para...? Bueno, yo, por no duplicarnos, yo creo que el análisis que hace José Luis es totalmente perfecto, y sigo al hilo de su contestación con yo creo que también lo que nos interesa mucho, que es el tema de los fondos de Next Generation. Sí, yo creo que la situación está perfectamente analizada. Nuestro Smart Observatory también presentado recientemente, pues establece lo mismo, sentimiento del viaje, recuperado el tema de Ucrania, que parece que la gente se ha olvidado un poco, el entorno macroeconómico pues nos sigue un poco pues teniendo en solfa, ¿no? Porque a ver qué va a pasar con esa renta disponible, con ese encarecimiento de hipotecas. Pero bueno, a lo que vamos es que, como bien dice, el sector ha demostrado una resiliencia espectacular. Hemos sido capaces de recuperarnos muy rápidamente, incluso contra lo que vaticinaban todos los expertos. Incluso yo me la tengo que asumir también, porque cuando hablábamos del maíz hace 2 años, digo, bueno, el maíz, para que se recupere, pues tendremos que pasar mucho tiempo, y se ha recuperado casi más rápido que el resto de segmentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos una oportunidad magnífica, una oportunidad en la cual tenemos que hablar de digitalización, pero hacer más actos digitales, es decir, el que los políticos señalen más las cosas que hay que
invertir en las cosas que hay que renovar, en las cosas, porque hablamos, y tú y sé que coincides conmigo, digitalización, todo este tipo de sostenibilidad, todo, claro que sí, llevamos años trabajando en esto, llevamos años haciendo cosas en este sentido, pero estamos dejando de mano un poco lo que también es importante, que es la infraestructura. Por eso digo que cuando el tema de digitalizar, arreglen la calle o modifiquen el jardín, porque los hoteleros hemos hecho un gran esfuerzo durante la pandemia en generar valor añadido en nuestras instalaciones, que la mayoría de las veces no se está viendo recompensado o unificado con lo que se está haciendo alrededor. Y sin embargo, como bien dice, no solamente se ha recuperado esos 170.000 millones de euros en la aportación al PIB, sino que se está aumentando, porque estamos aumentando, aunque nos aumentan los costes, sí se está aumentando el RESPAR y la ADR, pero claro, eso nosotros ganamos menos, pero el gobierno sigue ingresando más, porque los impuestos al final van sobre lo que se vende, no solo lo que nos cuestan las ventas. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que no se debe perder, y aprovechar sitios como este, y teniendo aquí también pues alguna alianza tan importante, desde un lobby tan importante turístico, que abarca muchísimo más que lo que es solamente el sector alojativo, que entiendan que estamos todos en el mismo barco y que es una oportunidad maravillosa para de verdad poner a España no solamente donde está, sino catapultarla todavía más en los niveles de lo que es el turismo internacional, ¿no? ¿Y qué mensaje se traslada de concretos a la Administración? ¿Cómo puede ayudar la Administración a fortalecer el sector del turismo? Pues, en este año, además, tan importante de consolidación. Pues yo te lo digo rápido, que nos escuchen. Que nos escuchen. O sea, yo sinceramente muchas veces a los políticos no los entiendo, porque yo tampoco lo sé todo, ¿no? Pero yo cuando no sé algo, pues voy y le pregunto. Si tengo un amigo y no me cobra, pues mejor, porque es un amigo, sé que puedo confiar en él y no me va a cobrar. Y si no tengo amigos y me tienen que cobrar, pues tengo que pagar ese asesoramiento. Pues a los políticos les asesoramos, porque yo no sé mucho, o sea, no sé todo de algo, pero sé mucho, y en algunas cosas pues sabemos bastante, ¿no? Y sobre todo hay un conocimiento atesorado ahí que está, y siempre estamos de la mano de la colaboración. Por eso muchas veces hay dos tipos de políticos: el político que se cierra en sí mismo, que cree que su responsabilidad es sus actos y que se basa en su conocimiento y en la capacidad de llevarlos a la práctica, y que no tiene en cuenta lo demás porque piensa que lo tiene que hacer todo él. Y está el político, desde mi punto de vista, más sensato, que es el que dice: oye, yo soy político, pero no tengo por qué ser gestor, o no tengo por qué saberlo todo de este sector, en el cual a lo mejor llegué hace 2 meses porque fui concejal en un municipio. Por lo tanto, apertura, escuchar y sentido común, y lo demás sale solo. Si es que el turismo en España, si no lo toca, sigue funcionando. Sí, el problema es que muchas veces se toca... Que si eso se lo creen, es que lo que está pasando, caso, José, es lo que pasa, José. Nos harán menos caso todavía, pero si lo creyeran lo que estamos diciendo, yo estoy seguro que todavía se pondrían más medallas. Seguro. Bueno, yo cogiendo el hilo, creo que un error, y desde el primer día, es decir, nosotros existimos desde hace más de 20 años. Hubo 2 premisas que justificaron el que una serie de grandes empresarios se sentaran. Una, en este país la colaboración público-privada no existe, y visualizábamos modelos en países sajones donde es todo lo contrario. Existe una función pública que lo que asegura es el interés general, y un sector privado que lo que aporta es el mejor de su talento, la mayor profesionalidad, para que los recursos públicos junto con los privados optimicen los resultados perseguidos. Aquí falta una colaboración, pero a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel central. Y sin embargo nos recreamos y se hartan la boca de lo importante que es la colaboración público-privada, en términos románticos, porque en términos fácticos, cero. En los fondos Next Generation, si cogemos, la participación y la opinión que han vertido los empresarios en la aplicación de esos fondos ha sido mínima. No digo cero, porque cero es una exageración, pero mínima. Lo cual deja de ser una doble inconsecuencia. En primer lugar, porque estoy seguro que a cada uno de los posibles empresarios que tengan una cierta liderazgo, capacidad de opinión, si vienen y, como decía Jorge, te consultan, ¿tú qué crees que me podría hacer con estos fondos? Es que a lo mejor, según y cómo, primero le asesoraré. Y si estamos en la misma liga, a lo mejor le digo, y yo le voy a poner estas perritas más. Con lo cual, estamos duplicando los fondos disponibles para proyectos transformadores, y estamos validando que el fin último al que nos dediquemos es el mejor. Aquí se ha optado por repartir en términos municipales una especie de lluvia fina, de pedrea, en clave política. Y cuando digo clave política no entro si se han favorecido más municipios del PSOE o del PP. Se ha optado por repartir, y bueno, pues probablemente a lo mejor muchos ayuntamientos están encantados porque tenían ahí en el baúl de los recuerdos una serie de proyectitos que les ha venido divinamente bien a ver el dinero que reciben. Ahora, desde el punto de vista empresarial, eran los mejores proyectos. Claro. Y el segundo tema por el cual nacimos y que sigue vigente
es porque el sector turístico, y sobre todo en el sector del sol y playa, tiene unos retos muy competitivos de transformación integral, de replantear enteramente lo que supone y debe de ofrecer destinos del siglo XXI, que no ya pueden competir en precio y que requieren operaciones de transformación muy considerables. Nosotros, en nuestra modestia, aspirábamos a que con estos fondos Next Generation hubiera una aplicación a 2, 3, 4, sin que esto signifique excluir a nadie. Sí, sí. Pero es que en cualquier empresa, y seguro que Jorge estará de acuerdo, tratas de proteger en primer lugar a tu negocio básico, antes de empezar a diversificarte en otros. Si tu negocio básico tiene vulnerabilidades competitivas de cara a otros grandes países que están compitiendo como fieras con nosotros, con capacidades devaluatorias, etcétera, nosotros no podemos crecer en volumen vendiendo baratito. Nosotros tenemos que empezar a dar otras cosas, y esas otras cosas en muchos lados requieren una transformación más que poner 4 farolas en el paseo marítimo o arreglar 4 calles. Esos fondos Next Generation eran nuestra aspiración a que pudiera lograrse algo de esto. Sin embargo, muchos de estos fondos han sido pasto de consultoras que han ido a distintos municipios a ofrecer cosas insustanciales en buena parte. Pongo un ejemplo que hago de alguna manera un poco de demagogia, pero uno de los proyectos, grandes proyectos del plan Next Generation que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado, era el vallado del campo de golf de Llanes, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Si esto es transformador, si esto es ejemplar, si esto es para que los empresarios demos nuestro visto bueno a 3.400 millones, que sigue siendo una cifra muy exigua, pero aún así es la mayor que veremos juntos en nuestra historia. La verdad es que no. Por lo tanto, a la Administración le pediríamos un replanteamiento total en estos momentos de los pocos fondos que queden, y con los 90.000 millones, si llegan, de fondos a crédito en unas condiciones muy favorables, en la proporción que nos toque, tratar realmente de apostar por 2 o 3 grandes proyectos que dejen una impronta para los próximos 20 años. Al hotel además le va a venir fenomenal que se realicen ese tipo de iniciativas, porque al final el hotel vive de ofrecer un entorno agradable y atractivo al turista. Es decir, que cuanta más mejora revierta sobre el destino y sobre la oferta complementaria, mejor va a ser para el hotel, entiendo. Sí, pero no solamente que la infraestructura es importante, también tenemos que pensar en el tema de la digitalización, por ejemplo, que hay muchos proyectos que desde la parte privada se están enfocando y que se están empaquetando pues prácticamente con un lazo, y que no son capaces ni siquiera de darse cuenta y de abrir el regalo para ver lo bonito que es, ¿no? Entonces, como digo, el miedo de la ejecución de los fondos Next Generation con respecto al gobierno en una primera etapa fue precisamente eso, ¿no? Tenemos un alto grado de ejecución porque desde arriba lo hemos repartido y tenemos el 85% de los fondos repartidos. ¿Pero a quién? No, a comunidades autónomas y a municipios y a cabildos. Digo, bueno, ¿y ahora? ¿Y eso cuándo va a llegar a nosotros? Claro. Es que tiene que llegar ahora, es el momento que es necesario que eso llegue. Por lo tanto, iniciativas hay, proyectos hay, y lo que tiene que haber es esa visión yo creo que es una visión de Estado, porque al final estamos hablando del 17% del PIB, estamos hablando de 2 millones y pico de empleos, 180.000 millones de euros de aportación. O sea, es algo que no entendemos el porqué, y siendo un país del cual debemos estar orgullosos desde el punto de vista turístico. O sea, es que hay empresarios de este país que han puesto banderas en todo el mundo y que hacen las cosas bien y que tienen un know-how acumulado espectacular. Entonces, ¿por qué vamos a tirar eso por la borda y por qué no vamos a confiar en esa gente para que sean el elemento tractor para que nos pueda de verdad, como digo, catapultar a ese negocio turístico que necesitamos, porque nuestros competidores lo están haciendo? No, y el tema digital, bueno, yo lo entiendo muy poco, pero de alguna manera pensamos muchos que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Y luego hay muchas veces que dices, el grave problema es ¿y para qué? Y nosotros estamos viendo mucho humo en muchos de los alardes que se están presentando en la aplicación de los fondos Next Generation para tecnología. Mucho humo. Bueno, ¿y vosotros que no sé si está contrastado con los usuarios finales o de nuevo está provocado por la presión de consultores que están colocando cantidad de piezas sueltas que no sabemos muy bien hacia dónde va. ¿Es lo que realmente necesitamos? Es que lo habéis dicho antes, se habla siempre, se pone sobre todo empresas e instituciones en el foco en la sostenibilidad medioambiental, pero creo que hay una sostenibilidad social que tiene que estar por encima de todo. Es decir, el turismo tiene que ser un sector que cree empleo, que cree en impuestos, que sea un impulsor de verdad de
de la economía de España, y creo que es importante también quizá hacer valer el sector del turismo como motor económico, como motor social. Pero es que, bueno, es que estamos ahí, la recuperación del empleo está. El tema impositivo, no te voy a decir lo que están ingresando todas las comunidades autónomas a través de los impuestos, porque se les ha multiplicado. Entonces no es sospechoso el sector de que no sea un sector que proponga, ¿no?, un reparto de la renta. El problema es después de las diferentes administraciones el reparto que hacen de esa renta. Y como decía José Luis, el tema de la digitalización y de los proyectos que hay sobre la mesa, es más que nunca necesaria la colaboración con las entidades como las nuestras, porque al final somos los que hacemos posible que eso, primero, que veamos la necesidad y que demos la solución. Y eso tiene que llegar a todos y cada uno de los hoteles o de los negocios turísticos de este país. Para eso estamos patronales como la nuestra y asociaciones y lobbies como Exceltur, porque somos los que tenemos que poner en solfa pues la actuación y lo que se está haciendo. Y desde luego creo que llegamos tarde. Acabo de hablar ahora mismo con un responsable del gobierno de Canarias en cuanto a de los fondos. Ya me está diciendo que tenemos que darnos prisa porque los fondos están y que tienen que ejecutar y que tienen... Digo, es que lo dije hace 6 meses. Vais a llegar el último día a las 12 de la noche a pedirnos proyectos y tal. Y le he dicho a mi gente, ténganlos preparados porque los van a pedir. No tenemos capacidad administrativa para ejecutar los fondos europeos que ya venían a España, que se devuelve un 60% de los fondos en algunas comunidades autónomas como Canarias. Vamos a tener capacidad en nuestros funcionarios, que son los mismos, a lo mejor unos pocos más, para poder asimilar toda esa cantidad de fondos. Por lo tanto, se tienen que dejar poner en manos de los que saben de esto, primero que nada, también de las consultoras y en algunos casos, y en muchos supongo que ese aporte debe ser positivo, siempre y cuando vayamos de la mano con el sector privado y que no sea un corta-pega, hacer cosas con sentimiento y hacer cosas con sensatez. Y yo creo que, como digo, habiendo dinero, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es muy triste que cuando me llamaron por teléfono hace unos meses a decirme, mira, los otros 90.000 millones que hay ahí que podemos coger a crédito, ¿qué hacemos con ellos? Digo, ni los toques. ¿Cómo que? Pero si no tienes proyectos ni tienes capacidad de asimilar los 90.000 que te dieron sin devolver, ¿cómo vas a coger 90.000 que hay que pagar intereses para luego tal? Déjate de historia, porque al final van a acabar vallando los campos de golf de no sé dónde. Entonces, tranquilo, porque si no, al final le vamos a liar. Y eso hay que pagarlo, ¿eh? Eso hay que devolverlo también. Bueno, yo no sería tan cáustico. La verdad es que creo que tenemos un nuevo escenario de futuro que abre con muchísimo aire fresco la nueva secretaria de Estado, que creo que va a dar un cambio radical, y no voy a entrar en juicios de valor del pasado, porque agua pasada no mueve molino. Pero habría mucho que decir en por qué no se han utilizado mejor los 3.400 millones de euros. Y por tanto lo que hay que pasar página y mirar para el futuro. Y de acuerdo, a lo mejor algunos de los 90.000 millones los cogeríamos si hubiera un proyecto tractor potente que dijeras, y va a beneficiar a 3 comunidades autónomas que estarían por la labor. Y va a ser un proyecto que va a generar sinergias, que va a generar economías de escala y va a transformar la fisonomía, el tejido empresarial y la percepción ciudadana, que es un aspecto que quisiera tocar, que para nosotros en estos momentos es uno de los mayores problemas que tiene el sector turístico en España, que estamos perdiendo imagen, estamos perdiendo reputación, y en algunos lugares de éxito se está generando un hastío ciudadano puntualmente contra el turismo. Esto es algo que tenemos que luchar en nuestros esfuerzos de recomposición, de reposicionamiento. Y bueno, dicho lo del crédito, que tiene razón, si no somos capaces de adjudicar bien aquello que no tenemos que devolver, no nos metamos en más fregados. Yo creo que habría que pedirle al gobierno actual, en lo que quede de legislatura, y a la nueva secretaria de Estado, que le dé una vuelta a cómo se estaban planteando algunas de estas asignaciones, que estoy seguro que podríamos ayudarles a una mejor ejecución. Sí, tenemos que ir a lo práctico y mirando hacia el futuro. Yo creo que ese es el camino, porque además me consta que hay predisposición, y yo creo que aunque quede poco tiempo, pues si las ganas están, el trabajo se saca, ¿no? Bueno, pues ahí queda lanzado ese guante a la administración pública para que ayude al sector del turismo. Y bueno, en nuestra parte nada más, no tenemos mucho más tiempo. Si queréis decir alguna cosa para finalizar. Yo creo que nosotros un tema que además afecta mucho al alojamiento, que es, hemos levantado una bandera ayer precisamente, que basta ya de jugar al escondite en el tema de las viviendas de uso turístico. Se tiene que España, aprovechando la presidencia de la Unión Europea, que coger una bandera para no poner puertas al mar, porque las puertas al mar no se pueden poner. Pero lo que no podemos admitir ya más es este juego del escondite, de que todo lo ilegal se esté comercializando en plataformas de gran nivel,
no solamente porque es una gran competencia desleal para la hostelería, me da igual la competencia desleal. Lo que está generando es un hastío ciudadano contra el turismo, cuando le están vilipendiando su entorno, cuando le están cambiando la fisonomía del barrio, cuando le están impidiendo llegar a comprar una vivienda en términos dignos, cuando no pueden pagar el alquiler, cuando la fisonomía del barrio la han perdido a la cantidad de atributos. Esto no genera ningún tipo de empatía hacia el turismo. Lo único que puede generar es antipatía, desdén, y por lo tanto tenemos que abordar desde lo que quede de administración y aprovechando la presidencia de la Unión Europea una actuación que en este ámbito es tecnológico, pero porque sea vanguardista, porque sea tecnológico no significa, y que sea cool no significa que pueda transgredir todas las legislaciones y tomarse a la ligera, digamos, las normas de un país poderoso como España en clave turística, que insisto, desde nuestro punto de vista no estamos animando a la prohibición, estamos animando a que se controle de una vez, porque si las plataformas famosas, en vez de haber colocado divinamente el relato que son un tablón de anuncios, fueran corresponsables de asumir que no suben a su web nada que no cumpla con las normativas locales, se ha terminado el 99,9% del problema. Bueno, lo has dejado cristalino. ¿Alguna cosa más, Jorge? Bueno, al hilo, nos decían hace unos años que no, que esto era un tema colaborativo, que esto era la oportunidad para que la señora Manolita pudiese tener una renta extra y poder vivir mejor. Bueno, lo decíamos hace unos años, somos hoteleros, es verdad que nos pueden considerar como que somos de parte, ¿no? que no somos objetivos, sino que somos subjetivos, pero es que resulta que después de lo que dijimos ha pasado el tiempo y es que ya la señora Manolita no puede vivir en su casa, porque la han echado los fondos de inversión, la han echado esas grandes corporaciones internacionales que han hecho que ya ni siquiera la señora Manolita puede vivir ahí, porque entre otras cosas tampoco tiene vecinos con los que saludar y con los que hablarse, porque se han convertido en parque de atracciones, lastimosamente, la idiosincrasia y el sentimiento de grandes ciudades que tenemos en este país. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido a esta mesa y espero que tengáis un magnífico Fitur. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. De este stand de FiturTech, muchísimas gracias como siempre al ITH, Javier y a todo el equipo, Álvaro, Ramón también que está por ahí. Muchísimas gracias a todos por ser partícipes de este reto que es todos los años la celebración y la optimización de este espacio que en colaboración con IFEMA nos ceden para poder montar este epifostio que montamos aquí con un montón de cosas interesantes. Bueno, como ven, este año pues Julio Verne ha sido una tematización de nuestro stand con el Nautilus, y como me ponían también, me hacían alusión a la Isla Misteriosa, ¿no? A uno de los libros de él también. Yo creo que la situación del turismo en este país ahora mismo podemos hablar pues prácticamente de este libro tranquilamente. Unos señores que van en globo y que se pierden la brújula y aparecen en una isla después de unos días que no saben qué tipo de isla es, ¿no? Pues bueno, se enfrentan a un montón de cosas, empezar de nuevo, empezar de cero, y realmente fue así, empezamos de cero, pero bueno, resulta que tuvieron mucha suerte y que la isla en la que llegaron es una isla que sigue manteniendo o es muy parecida a los atributos que tenían en el sitio donde residían. Por lo tanto, tienen la capacidad, tienen el know-how y deben de tener la ayuda por parte de las administraciones públicas para la implementación y ese crecimiento necesario a través de los recursos que vienen ingentes de la Unión Europea y que tenemos que aprovechar como dijimos antes. Yo creo que bueno, eso les recuerda a todos, nos recuerda a todos el hecho de que esta isla misteriosa es una de las mejores islas que tenemos en este mundo, que tenemos que han llegado a esta isla uno de los mejores actores que podemos tener a nivel internacional. Hablo del sector alojativo español. No solamente lo hacemos muy bien en nuestro país, sino hemos sido capaces también de irnos fuera, y todas las cifras apuntan a que vamos a saber adaptarnos y que nos estamos adaptando muy bien a este nuevo entorno, a esta nueva isla misteriosa en la cual pues tenemos que salir adelante. El Smart Observatory, presentado recientemente por SEAT en colaboración con PwC, así lo establece. El sentimiento del turista, las reservas en cartera desde diciembre hasta febrero están ya por encima de años anteriores, del año 2019, que es el que tomamos como base. Se duplican las reservas directas, lo cual también tiene mucho que ver con la tarifa media, esa recuperación del ADR-REFPAR cada vez más igual, es lo que significa que las ocupaciones son muy buenas, y yo creo que tenemos un futuro por delante, y que esta isla misteriosa
la volveremos a ocupar, pero la volveremos a ocupar todavía si cabe de una manera más sostenible, también en el ámbito medioambiental, y también vamos a estar más conectados porque vamos a seguir trabajando muchísimo en la digitalización de nuestro sector, como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, yo creo que saldremos bien y siempre tendremos la posibilidad del Nautilus, ¿no?, que nos pueda sacar también a otras islas, cosa que han hecho empresarios españoles durante los últimos años de una manera muy exitosa. Por lo tanto, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias al ITH por todo este montaje, por toda la organización, que de verdad que es ingente en horas, en recursos y en empeño de nuestra gente, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras. ¿Me escucháis bien? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, pues lo he dicho, presidenta de la Confederación Española de Hoteles, hoteleros, desarrolladores de soluciones de innovación, de sostenibilidad, de tecnología. Nada, es un placer estar en este FiturTech y Negocio otro año más. Ya son más de 18 años desde que se fundó el ITH por parte de la Confederación Española de Hoteles como un elemento para impulsar la innovación, para cambiar la mentalidad del sector, para hacer un sector más innovador, más sostenible y más digitalizado. Bueno, yo quiero felicitar este año a todo el equipo del ITH porque la verdad es que han trabajado muy duro, han tenido que cerrar muchos proyectos durante todo el año, pero además el reto de Fitur es enorme, son muchos ponentes, son 4 salones que se desarrollan a la vez, es un hotel del futuro donde traemos prácticamente todas las tecnologías que son aplicables al sector, que son aplicables a nuestros hoteles, y yo creo que se está haciendo un gran trabajo y os quiero dar la enhorabuena porque bueno, yo trato de motivaros, pero los que hacéis las cosas realidad sois vosotros y os quiero felicitar personalmente. En cuanto a este FiturTech que tenemos por delante, pues como habéis visto hemos cogido siempre, todos los años cogemos una temática. Este año hemos cogido las novelas de Julio Verne, creo que la temática no podía ser mejor, porque Julio Verne imaginó un mundo con tecnologías que en ese momento eran imposibles, y si hoy en día echamos la vista atrás, no solo todas ellas han sido posibles, sino que muchas que él mismo no fue capaz de imaginar, hoy son algo normal en nuestra vida, en nuestro día a día. Desde ese punto de vista tenemos que ver el futuro, ¿no? De que esa frase de Julio Verne que decía de que todo lo que se puede imaginar se puede hacer realidad, pues creo que es un más, ¿no? Es algo que debe estar en el mindset de nuestro sector para ser competitivos, ¿no? Y bueno, lo ha explicado muy bien Jorge, el tema de la isla misteriosa. Realmente este es el salón de negocio, aquí es donde tratamos de proveer, de daros todas las herramientas para que vuestras empresas sean más competitivas, y realmente, pues bueno, es una isla misteriosa, pero es una isla atractiva en la que merece la pena estar, que ha demostrado que ha sido muy resiliente en este año 2022, un año en el que la recuperación de la demanda ha sido instantánea, poco que las condiciones de viajar han sido posibles, pero bueno, cierto es que, como decía antes también José Luis Toreda, no todas las empresas han recuperado la rentabilidad, y este 2023 yo creo que es un año en el que el sector debería trabajar en esa recuperación de la rentabilidad. Cierto es que han impactado en nuestro sector de forma muy importante la inflación, especialmente en alimentos y bebidas, los costes locos de la energía, y es fundamental que el sector recupere la competitividad si queremos que esa sostenibilidad social, esos salarios que podemos ofrecer a nuestro equipo humano, ese impacto que podemos tener en el medio ambiente sea cada día mejor, ¿no? Y yo creo que este es el año de hacer proyectos, ahí están los fondos europeos, ha sido parte de la conversación que ha tenido José Luis Toreda con Jorge Marichal, y es el momento de que la empresa, que el sector privado, pues que pueda empezar a jugar con estos fondos europeos, ¿no? De que no solo sabemos cuáles son las herramientas, sabemos lo que hay que hacer, conocemos el territorio, hemos demostrado que somos el país somos el país líder, el país número 1 en competitividad turística según el Foro Económico Mundial, y es hora de que al sector privado se le dé paso, ¿no? La verdad es que muy ilusionados, muy entusiasmados, porque hemos estado antes en la inauguración del Foro de Sostenibilidad, y la Secretaría de Estado ha nombrado
como 5 veces en un discurso que no ha sido muy largo, la cooperación público-privada, y estamos muy ilusionados en poder hacer proyectos con la Administración, que a las empresas se las tenga en cuenta, porque las empresas hoy están, quieras que no, por mucho que hayan recuperado la demanda, pues más que endeudadas por culpa del COVID, y necesitan de la ayuda de estos fondos para realmente transformar un sector, ser cada día más competitivos, y si no somos las mejores empresas del mundo, sí que ser cada día más mejores empresas para el mundo, gracias a una visión y a tener realmente un propósito, ¿no?, en nuestras compañías. Así que nada más, vamos a tener después de esta inauguración una mesa, una presentación magnífica del presidente de la COE, que va a estar con nosotros yo creo que a la 1:30, si no me equivoco. Animaros a que asistáis y animaros que aprovechéis al máximo este FiturTech que hemos hecho con nuestro mejor corazón. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Bueno, muy buenos días. Lo primero que me gustaría es agradecer a ITH la invitación para compartir con vosotros, bueno, sí, algunos comentarios, algunas reflexiones, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, participar y agradecer en este caso también a todo lo que significa CEAD, las cadenas hoteleras también, que en muchos casos están detrás también de estas iniciativas. Me ha parecido muy interesante enmarcarlo en Julio Verne. Me ha parecido muy interesante porque fue una persona que realmente era de un siglo que iba después del que realmente él vivía. Y es cierto que podríamos hablar de la isla misteriosa, que yo espero que sea así, y los empresarios evidentemente tenemos la capacidad y el positivismo de sacar adelante los temas, y lo que espero que no sea, y algún comentario os haré, sea o podamos estar viviendo la isla tenebrosa. Y lo digo porque yo creo que lo primero que hay que poner en valor, antes de hablar de lo que significa la innovación, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que poner en valor es al sector. Y llega un momento donde ya no me gusta hablar del sector turismo. Y digo que no me gusta hablar del sector turismo porque, si os dais cuenta, es totalmente transversal, es macro. Plantear el turismo solo desde el área de la hostelería, de los hoteles, de los aviones, del transporte, se queda pequeño, porque realmente está muy por encima de ello. Y cuando desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de la economía, evalúas el turismo, te das cuenta que te empiezan a dar referencias que yo digo que no son. Se habla, algunos dicen el 8%, otros el 12%, se dice el 14%, yo creo que es mucho más. Y voy a daros un dato. Yo recuerdo en la pandemia hubo un dato que a mí me impresionó y que en un programa de televisión lo planteé y fue titular. Durante la pandemia en España se consumían 2 millones de huevos menos al día. ¿Y qué tienen que ver las gallinas con el turismo? Pues sí, pues curiosamente también las gallinas tienen que ver con el turismo, como es la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo que tenemos que ser conscientes, y especialmente los españoles, en la gran oportunidad, sobre todo de lo que tenemos, que es un sector, además, ahora he estado con los Reyes paseando por otros países, cuando nos ven como auténticos líderes realmente de lo que sabemos hacer. Y en España hay veces donde no somos conscientes de lo orgullosos que nos podemos sentir con las cosas que sabemos hacer. Y especialmente, y lo digo porque es un orgullo, las empresas privadas, los empresarios y las empresarias de este país, grandes, medianos y pequeños, y incluso autónomos también, de los cuales me siento muy orgulloso de representar. Yo haría ese primer planteamiento porque creo que es claro, para poner en valor dónde está el turismo. Hay otra segunda reflexión. Quiero hacer reflexiones, yo creo que todas las tenemos, y más vosotros, ¿no? En vuestros pensamientos, pero creo que son reflexiones que hay que poner en valor.
2 años malísimos de la pandemia, 2 años donde se tomaron medidas, pero se tomaron medidas administrativas. Es verdad que hubo una pandemia, pero es cierto que se tomaron medidas administrativas donde se cerraron los negocios y donde afortunadamente por estar todos juntos fuimos capeando el temporal, como se dice en mi tierra, y fuimos poco a poco trabajando en los ERTES, trabajando en lo que fueron el tema de los ICOs, las propias ayudas directas en un momento dado, que realmente por lo menos aguantaron especialmente a los trabajadores y también a las empresas. Pero también hay que decir, y por eso es tan importante el seguir estando juntos, que incluso depende de la comunidad autónoma en la que estuviéramos trabajando, la gestión era diferente, e incluso de un mismo partido. Vimos bares abiertos en Madrid y sin embargo vimos bares más que cerrados y hoteles en Castilla y León. Y el gobierno era el mismo, el gobierno del signo político era el mismo. Por tanto, yo creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando unidos de esta manera. Y ahora vivimos un año electoral. Un año electoral donde vamos a oír muchas cosas. La última que hemos oído es que nos estamos forrando. Y yo creo que ahí me gustaría también hacer un comentario. Las empresas necesitan ganar dinero para hablar de lo que voy a hablar ahora, porque es muy difícil hablar de innovación si las empresas no tienen músculo financiero. Y hay que tener presente los 2 años de pérdidas de todas las empresas turísticas. Hay un ejemplo clarísimo que es el de los aviones, el de la aviación, donde realmente son compañías que funcionan, son compañías donde sus resultados son muy buenos, pero donde los años acumulados de pérdidas realmente son espectaculares. Yo creo que son las cosas que también hay que tener presentes. Y hablando ya de lo que nos ocupa, porque el mundo de la empresa, los empresarios, nunca nos quedamos parados, siempre innovamos, porque además la propia realidad te hace crecer, ¿no? Yo creo que hay, en este cambio que se nos plantea, yo creo que hay varios niveles importantes de la innovación, de lo que es el efecto de la sostenibilidad, en cuanto a lo que es además la economía circular, yo creo que es el punto fundamental. Hay un proceso enorme de inversión en intangibles, yo creo que es otro de los elementos que tenemos por delante muy serios, y hay un último del talento. Yo creo que es que me gustaría también transmitiros desde el punto de vista del área del talento. Desde el área de la innovación, yo creo que todavía España está lejos en las cifras desde el punto de vista nacionales de lo que es la inversión en innovación. En Europa debiéramos de estar, o en Europa los objetivos, y además firmados en los acuerdos de Lisboa, rondan el 3% del PIB, y en España estamos hablando del 1,4, del 1,5, y si quitamos la parte universitaria que no va directamente a lo que es esa innovación real, pues estamos ya en el 1, 1,2, andaríamos por ahí. Y yo creo que ese es un problema real, porque el que no se aclimate, como decían en algunos territorios, se aclimuere. Es decir, yo creo que el que no sea capaz de innovar en estos momentos es una persona que realmente, o una empresa que realmente no va a llegar. Y en este sentido es fundamental todo ese trabajo que va a haber que hacer con los fondos europeos, donde además estamos planteando, se habla de PERTES, pero hoy por hoy son anuncios, y donde realmente estamos pidiendo expresamente al Gobierno que haya un PERTE turístico fundamental, pero como puede haber también, y estamos pidiendo un PERTE azul, porque ese PERTE azul, también los puertos deportivos son muy importantes para el turismo, y muchos PERTES, pero concretamente el vuestro, es algo que estamos permanentemente pidiendo, porque va a ser muy difícil que hablemos de digitalización, que hablemos de sostenibilidad, si no hay dinero para poder gestionarlo. Y en este sentido, además, yo creo que me gustaría, lo digo por no aburriros, y ahí falta el efecto del talento. Nos falta gente. Es difícil que hablemos de ciberseguridad cuando en España faltan 25.000 personas para gestionar ciberseguridad. Es difícil
que hablemos de digitalización cuando en España faltan casi 100.000 ingenieros, son datos de Telefónica, casi 100.000 ingenieros para hacer frente a todo lo que es la digitalización. Es difícil tener cargos intermedios cuando todavía no tenemos ese trabajo a través de la formación dual, donde las empresas puedan participar. No queremos dar clases, pero sí queremos decir qué es lo que se necesita para que realmente esa digitalización, esa sostenibilidad, esos trabajos puedan venir y puedan trabajarse. Y es triste tener que comentarlo, tenemos dos retos importantes. Uno es el reto con P, de la aptitud, que es donde creo que tenemos que trabajar, pero pienso también que en España tenemos un problema de actitud, y lo digo con toda claridad, porque os estaba hablando de los sectores en los que falta gente, pero claro, es triste ver que en la hostelería faltan 100.000 personas. Empresas con convenios y empresas donde realmente hay trabajo y donde muchas empresas que bien conocéis no pueden abrir o no pueden poner a su empresa a la altura precisamente porque no tienen gente disponible. Yo creo que estos son, en cierta medida, los retos en los que estamos. Y desde el punto de vista de la economía circular, desde el punto de vista de la energía, es otro de los elementos, yo creo, muy importantes que desde el área de la hotelería, desde otras áreas va a ser y se van a trabajar, y que realmente también estamos trabajando, como puede ser, yo creo que cuando veamos los fondos, también la parte de infraestructuras va a ser vital. Seguimos pidiendo el hub en el Prat, seguimos insistiendo en el aeropuerto 360 grados en Madrid, porque los datos que tenemos también es que al 2030 todos los turistas que nos van a venir, que vienen en avión, que son el 80%, van a venir de Asia, que es donde realmente van a ser los destinos, o vamos a decir el destino España va a ser, o la puerta de entrada a Europa, va a venir de Asia. Y ahí también nos tenemos que preparar, y eso es algo que está retrasándose y no puede retrasarse porque en la política hablen de unas cosas y otras. Que sepáis que vamos a seguir trabajando ese área. Y por poneros otro ejemplo, os hablaba antes de las gallinas, pero concretamente hay muchísimo trabajo por hacer en la sostenibilidad, como en estos momentos pueda ser todo lo que son los carburantes en los aviones. En los últimos días, las últimas semanas, por ejemplo, Cepsa ha estado el famoso carburante, el SAF, que es tecnológicamente sostenible. Ha estado, ya sabéis que los aviones, sin prácticamente cambiar su estructura, pueden admitir casi hasta un 50% de ese carburante. Bueno, pues que sepáis que en las factorías de Cepsa en el sur se ha estado haciendo ese carburante, y que sepáis que la materia prima son los huesos de las aceitunas. O sea que, por tanto, creo que en España tenemos talento, tenemos innovación, y lo que necesitamos también es que permitan que esas empresas tengan capital para realmente poder trabajar con ITH, ¿no?, en todo ese objetivo que tenéis, que yo creo que es tan noble, tan interesante y tan necesario. No me gustaría ir más allá, porque yo creo que es el día de ver esto. Yo creo que nos tenemos que felicitar en algo también que a mí siempre me da envidia cuando viajo por ahí, y tengo el honor de viajar con los Reyes, que les he acompañado hoy a la mañana, ¿no? Fuera nos ven como no nos vemos nosotros. Tenemos que estar muy orgullosos de ser españoles y de lo que hace el turismo en España. Y no solo en España, en el mundo. Tenemos grandes corporaciones y muchas de ellas empresas familiares, que son el auténtico ejemplo y el auténtico conocimiento y gestión del área turística. Y cuando estás en este pabellón o el de al lado de los territorios, pues todavía nos vemos solo el ombligo, y perdonadme que os lo diga, pero cuando sales fuera, España está considerada un gran país, y las empresas españolas estamos considerados unos grandes líderes y compañeros de viaje para gestionar el turismo, no solo en España, sino en el mundo. Por tanto, yo pediría a las autoridades
por lo menos que nos dejen tranquilos, que nos dejen en paz y que nos dejen trabajar como bien sabemos. Muchísimas gracias a ITH por este momento. Muchísimas gracias.